Buenas noches, queridos amigos. La verdad es que, siempre lo decimos, la música tiene un poder evocador impresionante. Escucho estos acordes que Jean-Michel Jarre dedicó al gran comandante Cousteau y recuerdo al mismo tiempo que es la primera música que yo puse en un programa de radio en 1990, un programa que era de misterio. O sea que parece mentira, pero los años pasan, las décadas se puede decir que también pasan, y aquí seguimos intentando contar con el mismo espíritu historias poco frecuentes, historias maravillosas. Se nos había ocurrido hacer un experimento un tanto singular, un experimento en el que vosotros, amigos oyentes, seáis en parte también los protagonistas. Porque han pasado más de 20 años de investigaciones, han pasado 10 años de este programa de Milenio 3 y nunca los componentes de la primera línea de la nave, vamos a llamarlo así, nos habíamos puesto a disposición de vuestras preguntas. En todo este tiempo ha habido todo tipo de entrevistas. Ha habido entrevistas periodísticas, ha habido entrevistas de compañeros y colegas, ha habido entrevistas de seguidores a través de las redes, pero una entrevista directa para la radio. Eso no ha ocurrido. Y quizá esta noche y no otra, sea. Cierto es que uno puede pensar, desde luego, que es una etapa muy bonita y hay mucho afecto, mucho afecto. La gente le tiene mucho afecto a esa niña, yo no sé, gente que son seguidores y que lo comprobamos, ¿no? Desde luego ha sido el gran factor cambiante, porque uno sabe que la llegada de un nuevo ser cambia, pero no imagina que cambia tanto, para bien. De hecho, para terminar el bloque de Alma, nos preguntaba Rocío que si tu experiencia en la cueva de Altamira había determinado en alguna forma el nombre que le pusisteis a vuestra hija. Claro, yo he comentado en alguna ocasión la experiencia, o he dejado retazos de la experiencia de Altamira, y indudablemente, esta oyente, Rocío, yo creo que es una buena detective, porque tampoco hay una hilazón lógica para el nombre de tu hija o la experiencia de tu hija, y algo que te pasó en Altamira, y sí, sin duda alguna. Es más, yo hace poco, reflexionando, que es algo que intento hacer, a pesar de toda esta vorágine, ¿no?, de hacer la radio, la tele, de estar con todos vosotros, reflexionando, hay dos momentos absolutamente iniciáticos en mi vida, dos momentos de trascendencia. Una es el nacimiento de mi hija, evidentemente, y todo lo que eso supuso, y todo lo que yo viví, o cómo lo viví, y el otro, no se puede decir al mismo nivel, porque son intensidades distintas, pero sí igual de transformador, es la experiencia que yo tuve en Altamira hace unos 3 años, ¿no? Fue hace 3 años más o menos, ¿no? Y que de alguna forma, resumiéndola, uno entró allí como un periodista seguidor de misterios y en no mucho tiempo, porque el milagro es que en no mucho tiempo, no hizo falta mucho tiempo, en aquella oscuridad uno tomó conciencia directa, como si fuese investido por algo, y no hablo de cuestiones poderosas o de cuestiones de creerme un iluminado, porque no lo soy, pero sí que percibí esa iluminación lejana que debe estar en algún lugar y tomó conciencia del auténtico misterio, de la trascendencia, de, entre comillas, lo poco que vale lo material respecto a otras cosas, ¿no? Y aquello me marcó. Por eso quizá hice el rito de regresar a las cuevas, no a Altamira, sí al castillo, para pedir a esa cosa que yo intuí tan poderosa, que debe estar en esos lugares, vigilando como centinelas de otro mundo que ya no entendemos. Yo fui a pedir, ¿no?, a pedir por la salud de ese nuevo ser que venía, ¿no? Yo vine para desear suerte y me postré ante los primeros dioses, ante los dioses que están anterior a cualquier religión, cualquier norma, estructura y ley, ¿no? Pero dioses que se sienten con una intensidad brutal. Por eso yo soy muy pesado, yo sé que no es un tema muy fácil con el tema. Lo dicen los místicos. Cuando uno ha estado cerca de esa luz primigenia, cuando uno ha sentido esa luz primigenia de algún lugar que es el mayor misterio, es que ya nada puede ser igual. Nada. Es más, te transforma, digamos, toda la percepción de las cosas generales. Pues Isabel Posada Corrales, desde Valencia, nos hace el gran clásico de todas las entrevistas que os han hecho. Yo creo que en todas sale esta pregunta. Carmen e Iker, ¿qué tal lleváis eso de trabajar juntos y estar, digamos, las 24 horas del día conviviendo pegados? Fatal, ¿no se ve? Por eso llevamos tanto tiempo. Pues bien, ¿cómo lo vamos a llevar? Bien. Es nuestro trabajo y es nuestra vida, porque en realidad lo nuestro no es un trabajo, es una vida. Con lo cual, da lo mismo estar en la radio que estar en casa. Ahora intentamos dedicarnos más a nuestra niña, pero siempre igual, siempre acercándola a ella, por ejemplo, a las cosas misteriosas, acercándola, intentando que ella ya empiece
a ver cositas dentro de los libros, por ejemplo, de niños. Tiene un pequeño extraterrestre, o sea, es que ya empezamos a llevarla a nuestro redil. Pero no llegamos al límite de Javier Sierra. No. Que hay una letra muy bonita en Valladolid, que fue, yo sé que a Javier le gustará, su hijo Martín, que es muy especial y muy... Un niño de 5 años. Sí, y entonces Martín se puso ante la gente a contarnos las 3 fases de los encuentros OVNI. Y yo le dije, ¿verdad que papá te hace ver muchos vídeos y luego te pregunta? Y entonces él dijo, sí, con esa... Y Javier, no, pero sí, con esa verdad que tienen los niños, ¿no? Pero es verdad que, claro, si naces en una casa donde todos son libros, donde hay todo tipo de objetos más o menos tal, y donde todo está vehiculizado hacia ese mundo, pues al final, ¿no? Sí, y nosotros lo llevamos muy bien. ¿Cuántos años llevamos? ¿18? Sí. 18. O sea, que toda una vida. Hay que tener aguante, ¿eh? Sí. Lo digo por ella. Otro oyente nos preguntaba si cuando hacéis las tareas domésticas, vais a la compra, a lavar el coche, yo qué sé, ¿seguís hablando de misterios mientras o tenéis conversaciones mucho más triviales? A veces sí, el misterio del lenguado. No, hacemos la vida también como cualquier otra persona normal, tenemos nuestros momentos, pero bueno, es cierto que en casa también hablamos del trabajo porque no lo podemos dejar de lado, porque es a lo que nos dedicamos y no lo vemos tampoco como un trabajo, es como una conversación normal, como cuando alguien, un administrativo, llega a su casa y le cuenta a su mujer cómo ha sido el día en el trabajo. Pues nosotros lo que tenemos es que lo compartimos y comentamos las cosas que nos han pasado durante el día, pero es normal. Yo sí que, como me conocen los oyentes, yo sí que debo ser un poco pesadilla, porque siempre estoy... Pero claro, como no me desligo en el fondo de todo lo que me parece curioso, y todo me parece curioso, pues siempre hay algo, y le estoy diciendo a Carmen y alguna vez, como estamos a tumba abierta, alguna vez a las 4 de la mañana me despierto o estoy medio despierto y digo, yo creo que... ¿Tú no crees que este asunto de...? Y me dice que sí he comido lengua y que a ver si me duermo. Pero claro, es imposible. Es porque el concepto de misterio no es trabajo. ¿Por qué? Porque casi todo te sorprende y casi todo puede ser tratado en Milenio, que yo creo que es una de las ventajas. No, casi todos los temas, contigo hemos hablado de ciencia 1000 veces, estamos viendo que los aspectos de la ciencia, del futuro, de 1000 cosas, son aceptados. Si tú no haces un esfuerzo para incorporarlos, seguirás con los temas de siempre. ¿Cómo se hace el esfuerzo para incorporar? Que te interese de verdad, que sea curioso de verdad. La cosa curiosa de verdad no está solo para el programa, está cuando te viene haciendo la compra, está cuando te viene viendo la tele. Si te interesa de verdad, conectas con esas cosas de verdad y las incorporas a tu memorándum de temas que te gustan, y por eso el programa ha ampliado tanto su abanico, porque todos esos temas forman parte de nuestra existencia, ¿no? O vienen a las 4 de la mañana con la nena recién dormida, y yo diciendo, como me la despierte, le mato, y él sigue, pero es que se acaba de descubrir en Altamira, fíjate, ya lo decíamos nosotros. Y entonces, sí, eso hace poco, además. Eso hace poco. Pero bueno, se lleva bien, la verdad, que estamos felices, que es lo importante. Pues sí, señora. La gente se fija en cosas curiosas. Clara hace una pregunta sobre algo que forma parte de tu icono ya, las pulseras de Iker Jiménez. Bueno, yo creo que en la última imitación que te hacía José Mota llevaba pulseras hasta el codo, es una cosa. Y pregunta, dice, ¿por qué Iker lleva siempre varias pulseras Power Balance si ya se demostró que eran un fraude? Gracias y un abrazo. Por eso. No, porque es muy curioso, ¿no? Porque es verdad que las personas se fijan en cosas que son sorprendentes, sobre todo a través de la televisión, lógicamente. Pero hay que decir además que José Mota, mucha gente me lo pregunta, hace poco nos escribió y es un fan, pero un fan importante de la nave del misterio, y tú lo sabes bien, Santi, junto con el mítico Berroncho, todos los grandes programas, Saco Collado, son fans de tener la colección de DVD, son fan y lo hace con un cariño estupendo, y para mí es un orgullo y una alegría, ¿no? Y además lo hace con un sentido y un respeto fenomenal, que está perfectamente imbricado con lo que es el humor, ¿no? ¿Y por qué lo de las pulseras? Pues fíjate, yo creo que son unas pulseras, llevo muchas pulseras como ídolos, como elementos ritualísticos, como el que lleva un amuleto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué una pulsera que además es bastante fea? ¿Por qué? Bueno, le ha tocado su momento. Yo recuerdo perfectamente que se empezó a rumorear hace un tiempo que eras más flexible y demás, y yo no me lo creía, y además decía que eso era horrendo y que no me lo creía. Y entonces un día me hicieron la famosa prueba de flexibilidad
compré yo tú las pulseras. Sí. Y me decías que que eso era horrible, que me las quitara, que las llevaba además todo el mundo, que no servían para nada, que qué hacía yo con eso puesto. Sí, cierto. Hasta que un día le dije, bueno, pues vamos a hacerte la prueba. Y una de mis pulseras se la dejé y le dije, ahora agáchate, con pulsera y sin pulsera. Y parece que surtió efecto, que llegaba hasta más abajo cuando se agachaba, o los brazos hasta más atrás. Bueno, en fin, claro, que le convencí. Y la gente luego dice, racionalizando, es porque has calentado, es porque... del asunto. Pero tú ahí, Vamos a ver si encontramos otros amuletos este verano y los cambiamos por eso. Pues continuamos en Milenio 3 con Carmen, con Iker y con las preguntas que nos habéis enviado todos vosotros. Pues sabéis que nuestros oyentes, una buena parte de ellos son personas que tienen una sensibilidad especial hacia lo mágico. Y a algunos, una postura que tenemos en el programa les genera una cierta disonancia. Ana Torres, pero ha habido más de una pregunta en este sentido, Ana Torres os pregunta que por qué no creéis en personas que pueden ver el futuro, en videntes, que por qué no crees que puede haber unos poderes y sin embargo predicamos que existen prácticamente en cada edición. Yo no creo que hayamos dicho nunca eso. Yo sí que creo en la evidencia en determinados momentos. No creo en los que salen en la televisión a las tantas de la mañana, de 12 de la noche a 7 de la mañana, que puedan leer el futuro por alguien que le llama por teléfono y le dice 4 cosas. En esa gente no creo. Además es que no me dan ninguna credibilidad. Sí que hay gente que en determinados momentos tiene flashazos, como unas... ellos te lo cuentan como si fuera una película que va pasando muy rápido, flash que le vienen por haber visto algo en un determinado sitio, por sentir algo en un determinado momento. Sí, en esa gente sí que creo. Además es que hemos tenido en el programa algunas de esas personas y nos lo han demostrado. Y últimamente, aunque el caso no podamos contarlo, sabemos a ciencia cierta que esa persona que vive esos flashazos, ese vidente, si quieres que lo llamemos así, de verdad que acertó. Y acertó porque eran cosas que no sabía absolutamente nadie y que él no podía haber averiguado de ningún modo. En esa gente sí que creo. No creo en los que por determinado dinero, estando en los medios de comunicación o teniendo sus gabinetes que tienen en algunas calles, pues sacando las perras a la gente, porque creo que es lo que hacen, pues en esa gente es en la que no creo. Que haya flashazos de evidencia, sí. Y que hay gente que tiene esa sensibilidad, sí. Paloma Navarrete, la hemos llevado al programa en innumerables ocasiones y tiene esos flashazos desde pequeña y los vive. Y cuando ha ido por sitios ha adivinado quién estaba enterrado en un lugar o quién estaba emparedado detrás de unas piedras. Esa gente sí. Y en eso sí que hemos creído siempre y lo hemos dicho. Los otros no. Lo que pasa es que el concepto de evidencia se ha prostituido mucho, yo creo, es mi impresión, ¿no? Y se ha convertido en una especie de oficio raro. Pero yo no creo ni en la evidencia, como dice Carmen, que es la más bizarra de ya ve usted este número y le adivinamos las cosas, que es raro que muchas personas crean eso, ¿no? Porque están dándole categoría de dioses al individuo que está por teléfono. También porque hay muchos problemas y ahora tenemos muchísimos más y la gente se agarra a un clavo ardiendo. ¿Y te va a resolver el problema el tipo ese en el teléfono? Pues no, pero... Y sí. Claro, pero es que te dicen, y sí, da la casualidad de que... Hay un misterio profundo de cómo funciona la mente humana, ¿no? Cómo personas con criterio incluso pueden creer que alguien tiene la facultad de estar en contacto con esas realidades tan lejanas, ¿no? Y encima traducir toda esa información y darla con esa facilidad. A mí me sorprende mucho y yo nunca he creído en ese tipo de evidentes, pero tampoco creo en los espiritistas, en los espectáculos donde alguien dice que tienes un muerto al lado y te lo describe. No me lo creo porque puede ser en un caso, puede ser en un par de casos, claro que sí, pero a cualquier persona que se ponga delante tú le sabes decir el muerto que la acompaña, siempre con los mismos códigos, siempre de una forma tan burda, en ocasiones tan sencilla, tan emotiva para quien recibe esa información. Es mi opinión personal, claro. Querías preguntas comprometidas, ¿no? Pues agárrate a la mesa. Ha habido bastantes oyentes que nos preguntaban sobre el criterio que se elige para traer o no traer a invitados. ¿Por qué no traíamos a tal o cual investigador? Han salido media docena de nombres. Si había gente vetada en Milenio 3 y muy insistentemente 2 nombres en concreto, Salvador Freixedo y Juan José Benítez.
es que para mí son dos mundos completamente diferentes, ¿no? Absolutamente diferentes. Salvador Freixedo apenas le conozco, es un autor que fue jesuita y que tuvo un enorme impacto en su momento en Sudamérica, bueno, en Puerto Rico, por acusaciones contra la Iglesia. Por otro lado, habló de ovnis y, en mi opinión personal, sus teorías eran muy bizarras, pero era un escritor muy interesante, muy comprometido, y es un hombre con mucha energía. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Que algunas veces que hemos intentado llamarle alguna vez, pues tenía pretensiones económicas que la radio no puede... No hemos hablado con él nunca directamente, porque siempre hablábamos con su mujer, pero claro, en la radio no se paga por una entrevista, y había veces pues que ellos creían que sí, y por eso no hemos llegado a un acuerdo, y al final no ha podido intervenir. Además que Salvador, bueno, tiene unas teorías muy, vamos a decir, radicales, ¿no? Y algunas no las comparto. Benítez no tiene nada que ver, porque Juanjo Benítez, yo lo he dicho muchas veces, para mí es mi maestro y lo será siempre hasta que me muera. O sea, la persona que varió mi forma de ver las cosas, y por eso hago lo que hago. Es más, creo que no hay nadie que ni siquiera se aproxime a lo que Juanjo hacía, con esa fe indestructible y con esa forma de enfrentarse al mundo. Yo creo que muchos somos hijos en mi generación de eso, pero yo muy especialmente. Es verdad que hubo un momento en que Juanjo, a raíz de un comentario que se hizo en este programa, además, yo creo que bueno, pues se sintió quizá más molesto. Yo espero que no, sinceramente espero que no, pero era una cuestión en Televisión Española que los más jóvenes no recordarán ya, con unas ruinas en la luna, una filmación que era una recreación. Nosotros dimos nuestra opinión. Imagínense los amigos de Milenio cómo puedo dar yo una opinión de Benítez, ¿no? Siempre no solo con el respeto, sino con el afecto, el máximo cariño, porque es una persona que me ha ayudado mucho. Pero, bueno, a veces pasan estas cosas, ¿no? Y es verdad que Juanjo está bastante recluido y bastante en sus mundos, ¿no? A mí me da igual, es decir, a mí me gustaría mucho tener a Benítez y yo le lanzo la posibilidad, ¿no? Ojalá podamos entrevistarle, pero él ha reducido drásticamente sus apariciones en medios, la selecciona mucho, y esa es la única realidad. Para mí la que importa es que JJ Benítez es mi maestro. Reconozco en él a mi maestro, entonces lo demás está de sobra. Las cuestiones humanas es que me parecen nimias comparado con eso, ¿no? Pues hemos hablado de vetos. José Ángel López le da la vuelta a la pregunta. ¿Os habéis sentido alguna vez en alguno de los medios en los que habéis trabajado coaccionados de alguna forma para dar o no dar, para modificar de alguna forma un contenido, una información? Nunca. Y mira que hemos trabajado en varias radios, en las televisiones también hemos trabajado en varias. Nunca. Y la verdad es de agradecer que tanto esta casa como Cuatro nunca nos haya dicho, oye, esto mejor que no lo tratéis, oye, no llevéis a esta persona, oye, no. La verdad es que eso sí que hay que agradecérselo a estos medios, porque nunca nos han coaccionado para nada. Bueno, a mí sí me han hecho alguna sugerencia un par de veces de algunos invitados, pero que era tan lógico, y eran errores míos por no estar yo muy metido en el tema de la política y todo eso que no me interesa. Entonces ocurrió la paradoja, y se puede contar ahora, hace muchos años en la SER, de que yo traje como invitados a personas que tenían una diferencia absolutamente radical ideológica, ¿no? Con la SER. Con la línea editorial. Puede ser el caso de César Vidal, por ejemplo. César Vidal, que claro, yo le he consultado 2 o 3 veces y estamos hablando a tumba abierta, ha intervenido en Milenio y con muy buenas palabras, y nosotros hacia él por una cosa muy sencilla, porque yo no hablo de política, oiga, eso ya es otro misterio que entra en otros lares, pero era el máximo especialista en un par de temas, Lincoln en concreto, y unas cuestiones, si no recuerdo mal, sobre Jack el Destripador. En aquel momento, los mejores trabajos, y yo así lo dije aquí en la dirección, es que yo llamo a lo que a mí me parece el mejor. Yo no sé de política, señores, yo no sé de política. Ahora, la cadena SER de inmediato, bueno, pues hasta casi con risas, ¿no? Y uno lo entiende y además lo comprende. Si resulta que tú no sabes y estás invitando a gente que está en la guerra grupal, que siempre hay mediática con estos temas, tirándose las trostas a la cabeza, pues yo lo entiendo perfectamente, que me digan, Iker, hombre, ¿cómo has traído este tipo? Más que, oye, imposible a partir de... o cualquier tipo de sanción, ¿no? Para nada. Y yo tengo que decir una cosa, la cadena SER tendrá virtudes y defectos como todos los medios grandes. Quizá por la rareza de los temas que tocamos, nos sentimos muy marginales, muy queridos por el público, pero marginales en el aspecto de las grandes disputas que sí que deben existir en el mundo de la radio, que son la política, la economía, el deporte. Nosotros, como somos tan raros, yo creo que dicen, bueno, que cuenten, ¿no? Ha pasado por el programa todo tipo de personas con todo tipo de... Y así debe ser.
de filias y de fobias, de filias políticas, religiosas. Y la verdad... Por eso hemos cumplido 10 años, porque si tenemos que estar actuando respecto a la política, hombre, que cada uno sea absolutamente libre, ¿no? Este es un programa plural. Eso es lo bueno del programa, ¿no? Que no tenemos que estar pendientes de eso. Bueno, pues hemos pasado una pequeña zona oscura en este sendero que estamos caminando esta noche y hemos llegado a un claro y algo mucho más amable. Pedro Lorenzo Areán le da mucha curiosidad. ¿Cómo os conocisteis? Se me lo cuente Carmen. Sí, a mí siempre me dejan los temas, parece de novela rosa. Sí. Pues... Claro, nos hemos comprometido a tumba abierta y esa tumba abierta o no es, o sea... ¿Cómo nos conocimos? Pues en mi casa, en mi casa, que sigue siendo nuestra casa ahora. Yo daba una fiesta, un compañero de universidad, que además era vecino mío, Pablo... era compañero de Iker. Se puede resumir en la universidad o algo así, no hace falta dar tantos detalles. Digo yo. Has dicho tumba abierta, ¿no? Ya, pero claro. Vale, pues era vecino y era compañero de Iker, lo trajo a la fiesta a casa y nos conocimos en esa fiesta. Luego coincidía pues que éramos compañeros en la universidad y a partir de ahí pues ya este tiempo. Y muy pronto entramos a trabajar en Enigmas. Sí. Con Jiménez del Oso, por aquella época muy pronto, y ahí conocimos a gente como Santiago Camacho y demás. Claro, pero es que no era como conocimos a Santiago Camacho, la pregunta era cómo nos conocimos tú y yo, sí. Por eso yo lo he contado. Así es. No, tú y yo nos conocimos, ya que lo vamos a contar todo. Un día que llevaba yo un pantalón vaquero, una chaqueta de flanela verde, color verde austríaco. Y estamos hablando de más de 15, 16 años. Sí, lo que se llevaba entonces. Sí. Y un jersey. Santi siempre ha sido... permíteme, Santi, yo creo que uno de los mejores momentos de la historia de Santiago Camacho, y pongamos un poco de... Fue un día que vino con una chaqueta blanca, no sé si a la tele, pero blanca, color blanco ovni, relucía. Entonces llega a un sitio que no sé si era la redacción o qué, 50 personas le miran fijamente, se hace el silencio, y Santi, que yo me quito el sombrero, me pareció genial, dijo, esto solo nos queda bien, a Beckham y a mí. Y eso ya... ¿Te acuerdas? Me acuerdo perfectamente. Pues yo llegué a la redacción de la revista Enigmas con más miedo que vergüenza a enfrentarme por primera vez a Fernando Jiménez del Oso, que era mi ídolo, que era la persona que me estaba ofreciendo un trabajo en aquel momento. Y bueno, pues el recibimiento fue caluroso y fue amable, pero todo el mundo estaba a lo suyo. Y había una persona, este señor, Iker Jiménez, que... A ver a qué estaba yo, porque... Sí. Imagínate. No, porque tú literalmente no estabas nunca, siempre estabas con el 4x4 para arriba, para abajo, y prácticamente entregabas un manuscrito para salir pitando con la cámara a investigar otra cosa. Pues... me debió de ver allí, novato, cortadillo, tal, y fue la persona que en un bar que había justo al lado, la filosofía. La filo, como la llamaban. En la calle Miguel Yuste, fue la primera vez que comimos. Es verdad, comimos juntos y el resto, hay que decirlo, de redacción, es que pasaba, dice, yo paso olímpicamente y se fueron a otro sitio. Y lo vais a dejar al nuevo aquí. Bueno, ya sabes. Y así empezó todo. Bueno, otra cosa que le causa mucha curiosidad a la gente es nuestro trabajo en la televisión. Por ejemplo, Rocío Tudela os pregunta que cuánto tiempo lleva preparar un cuarto milenio, si es un proceso muy complejo. Yo que sé la respuesta, os pediría que resumieseis mucho. Sí, es que... Es un complejo largo. Además, cada tema no es lo mismo. Hay temas que llevan meses prepararlos, porque hasta que consigues a los testigos, hasta que pides los permisos y te dan los permisos, pues son más labor de papeleo que otra cosa. Y hay temas que de repente es la actualidad, surge y mandamos a un reportero y un cámara al día siguiente o a las pocas horas de que haya salido la noticia. Cada tema es un mundo y por eso cada uno lleva su tiempo. Pero vamos, más o menos es nosotros elegimos los temas, también los reporteros nos proponen los temas, en la redacción vemos los que pueden ser más visuales, los que pueden estar mejor, los menos conocidos, y entre todos tomamos unas decisiones de cómo vamos a elaborar ese reportaje. Luego se estructura la noche antes de la grabación, sobre todo
se estructura en una especie de, vamos a llamarlo, no guión, porque no hay guión en Cuarto Milenio, eso es importante decirlo, en una especie de pautas o escaleta para saber cómo distribuimos, que yo creo que es una de las cosas, fíjate, Santi, más complejas de hacer Cuarto Milenio, en mi opinión, ocurre en la radio, pero es diferente, es cómo equilibras un programa. ¿Cómo equilibras un programa? Porque muchas veces, y yo luego habitualmente me equivoco, porque distribuyes las fuerzas de los temas durante 2 horas y tienes que tenerlo más o menos claro, con sus subidas y bajadas de intensidad, con su conjunción diferente de conceptos para que haya un constante refresco, ¿no?, en la mente del espectador. Si metes un debate apasionado, luego tiene que haber algún tipo de cosa que contraste radicalmente. Y fíjate, yo te seré muy sincero, y eso que este año ha sido muy especial, los reportajes, la búsqueda, las investigaciones, todo eso está muy bien. Pero un reto grande, para mí sigue siendo un reto importante, es equilibrar los programas. Y que durante 2 horas, primero, intentemos que nunca sea lo mismo, que los inicios y las perspectivas no sean siempre las mismas, y que cuando... Que tampoco dé mucho miedo todo el programa. No, claro, porque es un problema, y no tiene que ser un programa de miedo, pero el ritmo y el equilibrio. Hacer radio y tele a la vez puede motivar, y hoy no, porque hoy es un programa especial, ¿no?, que vayas aprendiendo el hecho de intentar equilibrar. Y fíjate, Santi, te diré y se lo diré a los espectadores. Muchos oyentes. Claro, ¿ves? El lío y la esquizofrenia oyente-espectador, que en el fondo muchos comparten, ¿no? Una de las grandes claves del éxito del programa de televisión, quizá del de la radio también, y yo lo voy a decir como lo siento, claro que son los casos, claro que son el equipo, claro que es nosotros, pero una de las claves importantes, y que la gente no quizá se fija en ello, es la estructura, la capacidad visual, narrativa, teatral si quieres para algunos, de coordinar elementos de diferente densidad expositiva y hacer que esa narrativa, esa novelesca de 2 horas tenga un sentido y provoque sorpresas incluso inesperadas en el espectador, porque nos han intentado imitar, ha habido competencia, y hay algo que es distinto, y dices, bueno, los presentadores, los compañeros, como es tu caso, los redactores, no, también hay algo que es el ritmo narrativo. Es como si un escritor escribe de una forma las novelas. Es difícil que lo haga de otra forma. Incluso aunque él mismo intente ponerse un reto, la cabra tira al monte. Entonces nosotros o este equipo, este símil que podría ser un equipo, no sé, de fútbol, no sé cómo llamarlo, tiene un estilo. No vas a venir, hombre, si viene otro entrenador, cambia el estilo radicalmente, será otra cosa. Pero tiene un estilo y cada peón, cada futbolista sabe bastante bien cuáles son sus formas de proceder, su forma de hacer las cosas. Yo puedo traer el mérito de que ese sí que es un mérito importante, de intentar coordinar todo eso, porque a veces incluso el futbolista no lo entiende. ¿Sabes que ese mismo símil lo ponía yo en una entrevista que me consta que no has leído, que me hicieron hace muy poco unos amigos de internet, Legados del Misterio? Futbolístico, sí. Bueno, pues sí, es que hay mucho de eso. Sí, porque es un equipo, y como en todos los equipos de fútbol puede haber los problemas de egos, problemas de por qué salgo tanto y luego salgo menos. No, pero ahí decide el entrenador, ¿no? Claro, pero el entrenador se puede equivocar. Puedes perder, puedes ganar. Concretamente era una pregunta sobre eso, de sales más, sales menos, ya sabes, ese tipo de cosas. También así comprometidillas, ¿no? Sí, y yo decía, mira, aquí tenemos un míster, el míster además encima nos está llevando de título en título, y el míster sabe si te tiene que mandar tirar un penalti o te deja en el banquillo. No, el míster lo que pasa es que no sabe a veces. Pero en el míster hay que confiar. Claro, eso sí, el míster a veces actúa por intuiciones, como ocurre, estamos en la Eurocopa prácticamente, ¿no? Estamos ahí en un momento importante. Bueno, pues ¿qué ocurre con el míster? Que él intuye, él sabe, él cree que tiene. Pero yo una cosa que hago también y que podéis dar fe, yo creo que, bueno, es virtud o defecto, depende cómo se mire, pero intento, a veces hago las cosas muy convencido de lo que hago, pero muchas veces pido la opinión. Y ¿sabes qué, Santi? Siempre, como si fuera una obsesión, con el concepto ritmo, el concepto ese que estamos contando, el concepto del estilo en un partido, ¿no? Tú no puedes hacer un partido de fútbol atacando desde el minuto 1, porque en el minuto 87 vas a estar muerto y te van a golear. Y no puedes tampoco empezar un partido riéndote del contrario, pensando que vas a ganar. La televisión es una competencia, la verdad también, pero la televisión es una competencia durísima. Estás peleando ferozmente, Carmen, contra diferentes elementos. ¿Y tú qué te vas a creer? ¿Que eres el hombre mágico, que simplemente te van a escuchar a ti? Eso es una enorme mentira que algunos se creen. Otro de los defectos de la tele, creerte que es por tu valía. Mentira. O tienes un equipo perfectamente enhebrado, sabiendo que va a haber problemas,
tienes un equipo que sabe más o menos cuál es su misión y tienes un equipo, como cuando sales a la cancha, y habrá partidos que ganes, que empates. Pero, ¿sabes? En ese aspecto tendremos una filosofía. Nosotros jugamos así. Lo que no vamos a hacer es hacer trampas para intentar ganar con trampas. Muchos lo hacen. La trampa de la audiencia. Vamos a ver enseguida fantasmas o vamos a hacer un programa macabro. Entonces, mantener un estilo es lo que hace que por lo menos llevemos 7 títulos. Yo no sé, que nos quiten lo bailado, pero 7 títulos sí llevamos. Cada año en televisión es un título, como está el patio, ¿no? Vamos a por el 8º. Ojalá. Pues sí. Ha habido muchísimas preguntas también, que las he obviado casi todas, que os preguntaban la opinión sobre casos súper concretos. ¿Qué opináis de los círculos de las cosechas, de los chemtrails? Y bueno, como creo que se trataba de conoceros un poco más, pues los he pasado por alto menos uno, que es concretamente para Carmen, porque es que vi a la señora muy preocupada. Sobre todo, yo creo que evidentemente las noticias están a la orden del día y las noticias son preocupantes. Y Carmen, apelaban a ti como experta en temas religiosos sobre tu opinión de Garabandal y el aviso. Si crees que el vaso está ya desbordándose. Y lo asociaba precisamente pues a las cosas de los rescates. Qué terrible. Lo raro es que no se haya desbordado ya. Tal y como anunciaba una de esas misivas, ¿no? Llamémoslo así, que la Virgen mandó a una de las videntes, a Conchita, en Garabandal. La copa está medio llena y falta poco para que se derrame. Pues estamos viviendo, la verdad, que tiempos muy convulsos. Lo que pasa que habían dicho ya una fecha en que esa copa se iba a derramar y no pasó absolutamente nada. Es más, hubo mucha gente que fue hasta Garabandal y muchos enfermos que llegaron hasta allí. Y que lo sabe porque pudo vivirlo en persona, pudo ver cómo llegaban incluso helicópteros con camillas y ver cómo la gente verdaderamente estaba esperando que pasara algo. Nunca se ha dicho una fecha concreta de cuándo va a pasar. Conchita sí que dijo que ella avisaría y que la gente que estuviera en Los Pinos, en Garabandal, sería la que de determinada forma se salvara. No sé qué querrá saber esta señora, si va a pasar, si no va a pasar, yo no lo sé. Sé que los mensajes, algunos de ellos, pues parece que se han cumplido, como en las profecías de Fátima también, pues lo mismo. Lo que pasa que yo, hombre, no creo que venga la Virgen a salvarnos a todos o solamente a los que estén en Garabandal. Eso sería, si es algo divino, pues la verdad es que no sería tan divino, ¿no? Porque si solo se salvan esas pocas personas, ¿por qué? ¿Porque han ido a Los Pinos? ¿Porque han ido donde se aparecía ella? Pues no, tendría que ser algo mucho más a nivel global, ¿no? Que hicieran, si es un milagro, algo que por lo menos se salvara muchísima más gente. Con lo cual yo estaría tranquila. Estas visiones, estas profecías, pues son un poco para alertar a la gente que tiene que ir haciendo lo mejor, que tiene más que acercarse a la religión, a la Virgen, a orar, pero no que vaya a venir tal castigo que acabe con todos menos con los creyentes en Garabandal. Y por contrapartida, Miguel Macián te preguntaba a ti concretamente, Iker, ¿cuál es tu opinión sobre el 2012? También anda el hombre un poco preocupado con las noticias y la casualidad de que todo esté pasando precisamente en esta fecha. Hombre, realmente esa es la casualidad. Yo me reía, yo no me suelo reír de las cosas porque tengo un respeto por todo lo que sea misterio y sobre todo culturas antiguas, ¿no? Pero no sé por qué nunca me encajó bien esto de los mayas. Fíjate, no es una... A mí que me interesan muchas culturas desaparecidas, luego también es otro misterio, ¿no? ¿Por qué afinidad con unas cosas y con otras no? Pues no lo sé, pero no me han interesado especialmente los mayas, quizá porque no he estado allí en ese lugar, ni he rebuscado entre sus piedras, ¿no? Pero cierto es que a mí me parecía una barbaridad eso del 2012 y todo el milenarismo asociado a la profecía del fin del mundo. Bien es cierto que estoy bastante sorprendido porque la carambola del 2012 y lo que está ocurriendo en el mundo no se puede, y tú lo sabes bien, Santi, asemejar a ningún otro año cercano al 2012. O sea, los cambios, el vértigo social, la revuelta social, el vértigo económico, el poner en peligro un sistema no solo de creencias, sino de estructura de la sociedad capitalista en este caso, eso no ha ocurrido en los últimos 50 años. Y viene a ocurrir en el 2012. Hombre, cuando menos es como una jugada maestra, suerte, casualidad, azar. Es mejor pensar que sí. Es difícil creer que los mayas, lo de siempre, ¿no? Tenían una máquina ¿para qué? Para saber qué iba a de dónde viene esa información. Los dioses les dijeron que en el 2012 iba a pasar esto. Eso no puede ser. Creo yo que no puede ser. Los dioses dicen cosas, no creo que sean que en el 2012, hace 1500 años, va a pasar esto. Es como un poco absurdo. Es un poco absurdo. Ahora,
hay una carambola ahí tremenda, hay una carambola curiosa. Tú podrías responder mejor a esto. Tú has hecho un libro ahora sobre todo el asunto económico y todo lo que está operando. Es como si aceleración de acontecimientos, aceleración de... Claro, pero tampoco hablaban del fin del mundo, hablaban de un cambio de era, ¿no? De un cambio de mentalidad, de algo que iba a acabar con lo establecido. Yo creo que las estructuras establecidas son tan fuertes, sinceramente, tan fuertes, tan cimentadas durante décadas, que es difícil que algo rompa, ¿no? Una forma de vivir y una forma de ver la realidad. Si es que ya la televisión, los poderes de los mensajes, de los más media, lo que piensa el hombre, el ser humano moderno, está tan estructurado, está tan guiado por una serie de instintos, que es difícil que ahora venga otra nueva era. ¿De qué? Tiene que haber entonces realmente un cataclismo. Claro, pero cuando los mayas hacen estas predicciones no tienen ni idea de los más media, de lo que está pasando ni de nada. Ellos, por los astros y por lo que veían... yo creo que es una pura casualidad, ¿eh? Y por lo que veían por lo que decían que en esta época era cuando iba a haber un cambio, algo que no iba a generar el fin del mundo como se ha vendido, que además ha habido ya incluso suicidios de gente creyendo que el fin del mundo estaba cerca, con lo cual es, ¿no?, muy peligroso. Pero sí que es cierto que puede ser que esto sea un cambio, porque lo estamos viviendo, un cambio de mentalidad, de lo conocido a lo que va a pasar y lo que nos va a hacer pensar. Pero claro, pero la gente dice cambio de mentalidad 2012, es verdad que hay una aceleración muy concreta, pero no ha habido cambio de mentalidad en el 68, no ha habido cambio de mentalidad en el 75, no ha habido... Es decir, es que estos cambios siempre están. Ahora con la crisis económica y poniéndose en tela de juicio muchas cosas, pero si los dioses están y de vez en cuando hablan con los seres humanos, tienen esas entrevistas como hoy, ¿no? Pero entre dioses y seres humanos, van a decir un mensaje como ese. Es que es como si ahora tú te encuentras con Dios, lo que decíamos antes. No, es que en el 4015 va a pasar no sé qué. Es como tan absurdo. Será para otra cosa, para que aparezcan los dioses, ¿no? Es una gran carambola para mí. Ahora, una carambola que estamos viviendo y que esperemos que no se agrave y que no la agrave el ser humano, que es lo peor, pero de verdad que es curioso, ¿no? Ahora, para mí, una curiosidad. No es precisamente el enigma de los mayas el que me parece más... No creo que sean los mayas los que estuvieran más cerca de esos dioses. Creo que hay otras culturas que estuvieron mucho más cerca de ellos, entre ellos los habitantes de Cantabria hace miles de años, ¿no? Beatriz Mato Sánchez, que por la foto es muy joven y debía de ser una de esas niñas que eran muy pequeñas cuando comenzamos, pues claro, alguna vez lo hemos contado, pero a ella no. Y a la gente de su edad tampoco. Nos da la enhorabuena, es una fiel seguidora y su pregunta es ¿cómo nacieron Milenio 3 y Cuarto Milenio? Apostilla, ¿cómo se os ocurrió la idea? He tenido que rebobinar en el cerebro, fíjate, de repente he dicho, uy, ¿cómo fue todo aquello, no? Cuenta. Pues cómo nació Milenio 3, que es la raíz, ¿no?, de que luego nazca Cuarto Milenio. Pues precisamente ahora mismo arriba, muy cerca de donde estamos, yo me venía a la radio, y algunos compañeros lo recordarán, de 4 a 5 de la madrugada para hacer una sección con Roberto Sánchez, Si amanece nos vamos. Además, yo voy a contar una cosa que nunca he contado y que es muy curioso. Yo había sacado un libro que se llama Enigmas sin resolver, que era mi primer libro y que era un poco las andanzas en la revista Enigmas. Y sabéis qué curioso, que me llamaron casi todas las radios menos la SER, y yo quería ir a la SER. Entonces, me llamaron casi todos menos la SER. Y yo decía, ¿pero por qué demonios no me llama la SER? La COPE, Onda Cero, la SER no. Pero hubo un día que un muchacho, un chico, bueno, mayor que yo, pero entonces yo creo que todavía casi un muchacho, Alberto Granados, me lo encontré aquí y en un programa de José Luis Arriaza, un programa local para Madrid, me trajo para hablar de Enigmas sin resolver. Yo salí muy contento, fue una entrevista muy breve, y es lo que pasa muchas veces, intentas contar muchas cosas, ¿no? Decir, bueno, aquí estoy yo, ¿no? Os hablo del año 99, o sea, faltaban 3 años para Milenio 3. Pero fue mi conexión con la SER, y yo cuando salí, me acuerdo que tuve la sensación de que esa casa en Gremio 32 íbamos a volver más. Pero era la radio donde nunca habíamos estado, donde no sé por qué no nos habían aceptado, ¿no? O no había surgido. Y entonces con Alberto hicimos un verano, que esto la gente no se puede acordar, ya es arqueología de la radio, en el año 99. Y en ese verano, Alberto me propuso ir y contar capítulos de mi libro. Y creo que tuvo su impacto, por lo menos era algo diferente, ¿no? Y hacía mucho tiempo en la SER que no se hablaba de misterios. A raíz de eso, esto de la concatenación de hechos, ¿no? Se pone en contacto conmigo en el año 2000 Roberto Sánchez y me ofrece una pequeña sección en la madrugada.
Yo venía muy contento de 4 o 5 de la mañana a la SER, pensando que esto iba a ser un bullicio de gente de arriba para abajo, el periodismo que uno ha visto en la televisión, ¿no? Pero no. Estaba un poco aquí, estábamos Carlos, Nicolás y yo, el técnico, claro, esas horas bastante solos. Grandes, claro. pero esas horas... Sí, a esas sí. horas todavía no habían llegado la gente del Hoy por Hoy, que llegaba un poquito más tarde. Yo Sí me que había cruzaba ya con gente Iñaki a trabajando veces. con informativos, sí. Me da Sí, pero los impresión, programas ¿no? Venía aquí muy serio con los papeles a la radio y yo me lo cruzaba en aquellas madrugadas y la sensación que teníamos es que era un ambiente idóneo para hacer el programa. Estaba yo solo, apagábamos todo como hacemos hoy con Milenio 3 y solía estar Carlos Nicolás en la técnica y Roberto Sánchez nos llamaba. Y aquello tuvo su eco porque, y esto lo voy a contar porque no, hasta con los guardias de seguridad, los vigilantes, que con nosotros siempre han tenido mucho afecto en esta casa. Yo me acuerdo que bajaba y les decía, joder, ¿tú no crees que esta sección, fíjate cómo era yo, tú no, al hombre que está ahí en la puerta, el pobre aguantándome, ¿tú no crees que esta sección se podía hacer un programa? Pero si de 3 a 4 repiten un programa, ¿no se podía hacer un programa? Y me acuerdo que uno de ellos me decía, Fermín, me acuerdo que me decía, a ver si... Hombre, por aquí pasa don Daniel Gabela, que es el director de todo esto, a ver si un día hablas con él. Y yo, claro, yo ahí... Y al final, esta historia es que todo eso se va logrando, ¿no? Y un día, delante de Antonio García Ferreras, yo le quiero agradecer todo lo que hizo por nosotros, como lo hicimos con Mariano Revilla. Antonio me concedió, gracias a Carlos Cala, otro compañero de informativos, una audiencia, ¿no? ¿Y qué le podía llevar yo al director de la SER para convencerle? Y le llevé el portátil, como tienes tú aquí, pero de aquella época, Santi, y le puse varias grabaciones de cosas, yo no sé, cosas. Y Ferreras me cerró el portátil, ¡pum! Y dije, bueno, hasta aquí la demostración, ¿no? Y me dice, tú estás bastante loco, pero esto me gusta porque yo también estoy bastante loco. Esa fue la conversación. Y a la salida entró Gabela, Daniel Gabela, estamos hablando de los máximos dirigentes en la época de la cadena SER. Y hubo una conversación, Santi, que yo la viví, imaginaos mis nervios. Gabela y Ferreras se ponen a hablar sobre si a este chaval le damos algo o no. Y yo ahí con el temblor, no muy lejos de este estudio, ¿verdad? Sí, porque tú hablabas de las ovejas degolladas en Navarra, no sé qué. Y yo, sí, a Daniel Gabela. Y Daniel Gabela, director general de esta casa en aquel momento, dice, pues me gustó mucho, ¿Eso qué es, el lobo o qué es? Bueno, y yo hablando a ello decía, esto es un mundo onírico, hemos conseguido una burbuja en el tiempo. No puede ser que los directores de la SER, radio donde yo no entraba de ninguna forma, estén hablando de esto, ¿no? Bueno, pues hicieron la prueba y Carmen lo sabe muy bien. Lo único que nos dijo Antonio es que esto es para verano, Sí, no esto hagáis es para ilusiones verano. porque solo vais a estar los meses de verano, porque aquí ningún programa que entra en verano se queda ya para temporada. Y una frase que me marcó profundamente y le dijo Carmen hace un par de años, dijo, este es el verano más largo de nuestra vida. Esa frase me pareció genial. Esa es la intrahistoria, Pues mira, ahora viene otra de las profundas. José Forner nos señala, pues eso, que nosotros hacemos muy bien en dar los temas y no darlos de una forma cerrada, es decir, digamos que los finales de nuestras historias son finales abiertos, no le queremos vender ninguna certeza a nadie, ninguna verdad. Pero os pregunta si en vuestro fuero interno de algún tema, de alguna investigación, de alguna historia, sí habéis llegado a un final cerrado, a una certeza absoluta de que el misterio era tal y de que lo inexplicable era realmente inexplicable. Certeza 100% absoluta. Hablando de estos temas, es que yo creo que no puede tener ni nosotros ni nadie. Que opines que sí que puede estar pasando algo extraño o que, no lo sé, que en cierto tema, por ejemplo, Belmez, se ha hablado tanto de Belmez y la gente dice que es un fraude, se han apuntado todo tipo de teorías. Nosotros hemos estado muchas veces en Belmez, hemos visto muchas cosas, hemos tenido como bajones y subidones con el tema de Belmez, pero ¿por qué esto será un fraude hecho de alguna manera? Con los grandes temas donde te implicas hay subidas y bajadas de fe, ¿verdad? Totalmente. Hay momentos en los que crees fervientemente que algo sobrenatural ha actuado allí, que no puede ser, que es imposible que de otra forma salgan caras en un suelo. Y hay veces que dices, es que no pueden salir caras en un suelo. Nuestra mente racional nos dice, es que es imposible, es que eso no puede pasar. Entonces, yo creo que hay temas que nunca se cierran, que nunca podemos cerrar, porque es como dice Iker, vamos pasando por montes y por valles. No sabemos, y en esos grandes temas todavía más. Pero cerrado del todo un tema, hablando de misterio, yo creo que nunca se pueden cerrar.
Yo ahí sí que disiento, fíjate. Yo tengo un puñado de temas que estoy convencido absolutamente. Y uno de los más impactantes y que más miedo me ha creado es ese que no podemos contar. Investigado por nuestro compañero Carlos Largo, y donde tuvimos toda una serie de hilazones rarísimas, ¿no? Y que yo he vivido en primera persona, y entonces como lo he vivido, es muy difícil. Sí, pero siempre te queda un poco la duda de... La más mínima duda, por un 99% que está seguro de lo que ha pasado, pero siempre... En este caso no. A mí siempre me queda por lo menos un 1% de decir, y sí. Para resumir, en marzo de este año hay una historia que tiene que ver con un crimen y con unas apariciones. Y yo es de lo más cerca, por lo menos lo que más me ha impactado por la historia que yo sabía de esa historia de hace muchos años, de que los fantasmas existen. Claro, que son los fantasmas, no sé qué son, pero que se aparecen, que algo se aparece y que algo cuenta una historia. Y que alguien puede ver esa historia tiempo después. Es que me parece increíble, e increíbles las casualidades. Es uno de esos ejemplos de caso que no vamos a poder contar, quizá porque tiene que ser así, porque así está escrito, ¿no? Porque era otra cuestión. Pero un caso con implicaciones criminales, con un cuerpo descuartizado, con una historia antigua y con un ser que se aparece. Y luego encima es que no solo se aparece, sino que se aparece en el sitio exacto, que es imposible. Y no solo eso, sino que luego alguien, tiempo después, en una prueba nuestra, ve todo eso y esa entidad le habla. Pero es que le habla con datos imposibles, datos nuevos. Tema tan complicado, tan sórdido, tan terrible, que a mí personalmente me transformó, me hizo pasar pesadillas en mi casa. Yo lo voy a decir, yo he estado en mi casa, en mi despacho, con todos los libros, y he tenido pavor a la aparición de la que estábamos hablando. Yo lo digo y me da absolutamente igual lo que piensen, porque yo he vivido eso como ha surgido desde el primer momento. De vez en cuando el misterio, y me ha pasado unas cuantas veces, de vez en cuando te lanza una de estas, ¿no? Y como decían los expertos, como decía Jung y tantos otros aquí muy referidos, hay una cosa que me parece muy bonita. ¿Qué es todo esto? Pues todo esto no sabemos lo que es, pero desde luego es la muestra que indica al hombre que no lo sabes todo. Aquí estamos nosotros. No sabes muy bien qué somos, pero no somos lo convencional. Y aquí estamos como voz de alarma, ¿no? Como voz de alerta. Claro, yo recuerdo a Carlos Largo, que de alguna forma también vivir todo eso te tiene que impresionar mucho. Y tú ves en un compañero el tremendo resquebrajamiento a veces incluso de esquemas, ¿no? O las dudas existenciales que entran cuando tú estás viviendo un caso que tiene que ver con fantasmas. Pero vamos a ver, si los fantasmas no pueden existir, racionalmente dices, la energía es raro que cobre una forma humana de nuevo, una forma con sentido y racionalidad que nos habla conscientemente. Tiene que haber otra cosa, esto no. Bueno, pues en este caso, tal y como surgió este caso, que es imposible de contar y es muy complejo, fue como una señal desde el inicio de ese caso para decir, ¿habéis tenido que ver en este caso? Y es una historia de fantasmas. Por eso quizá tanta gente en el mundo ha visto fantasmas y no les creemos. Pero ellos sí saben que es verdad. Natividad Crespo hace una pregunta a Carmen, porque ya sabemos, parece ser que los oyentes sí saben todos la historia del niño Iker con su bicicleta, con su grabadora, entrevistando a testigos ovni, que de hecho Gema te pregunta que cómo no te dio por una cosa más normal para un niño. Pero Natividad quiere saber cómo te introdujiste tú en el mundo del misterio, si fue algo que también te fue llamando poco a poco o fue directamente conocer a Iker lo que te contagió de alguna forma de esta pasión. No. Ya cuando conocí a Iker ya era bastante más mayor. Yo creo que no tan precoz como Iker, porque Iker empezó muy pronto, pero sí cuando yo en esa época, 12, 13 años, vivía en Torrevieja. Y es una zona donde, bueno, pues estás más libre que en una gran ciudad, por ejemplo, pues para ir con tus amigos a determinados sitios, acercarte al cementerio que tanto llama la atención, ¿no? Y tanto miedo te provoca, o a esa casa abandonada que había en la Pinada de la Mata, que me acuerdo perfectamente, una casa que estaba medio derruida y que nos hacía pasar tanto miedo y de la que se contaban 1001 leyendas. Una de ellas, además, era que, tú fíjate la absurdez de la época y lo que pensábamos. Para llegar hasta esa casa teníamos que atravesar todas las dunas de la Pinada y había como una especie de túnel en medio de las dunas que nunca hemos sabido para qué era, la verdad. Y contaba la historia, la leyenda allí, que si te caías por ese túnel aparecías en Madrid. Tú fíjate las tonterías que... Y teníamos mucho miedo. Luego igual vaya es verdad. Se te metes... No, es lo que pasa. O sea, sales en la estación de Atocha. Es como la historia del Chingana Grande, ¿no? De Cuzco.
Sí, pues fíjate las tonterías y la verdad que nos provocaba pues ese miedo y esa pasión que te da, ¿no?, el acercarte a lo que no conoces. Y en esa casa encantada, porque claro, tenía que ser una casa encantada, estaba abandonada, nosotros íbamos por las noches cuando lográbamos escaparnos de nuestros padres que se iban a cenar o algo, y con linternas y con velas, con mi amiga Cuchi, con mi amiga Sonia, con Macarena, con Noelia, nos íbamos todas allí pues a intentar pasar miedo, porque era eso. Íbamos con las velas y cualquier ruido, imagínate cómo era la casa, sin puertas y sin nada, pues podía haber cualquier persona, nos podía haber pasado cualquier cosa, nos podíamos haber caído o que alguien nos hiciera algo, pero nosotros creíamos verdaderamente que era una casa encantada. Y a raíz de ahí pues empezamos pues lo típico, la ouija, cuando estábamos en el colegio, acercarte al misterio de determinadas formas y también a empezar a leer libros, sobre todo novelas que tenían que ver con lo misterioso. Así es como yo empiezo a meterme en el mundo del misterio y ya cuando empiezo la carrera es cuando al poco tiempo pues entramos a trabajar a Enigmas, en la revista de Fernando Jiménez del Oso. Por cierto, que te voy a leer la introducción de la pregunta de Natividad, que dice: mi pregunta es para Carmen. Siempre me ha dado la impresión de que eres bastante más escéptica que Iker y mucho menos miedosa. Bueno, ahora es verdad que soy menos miedosa, es cierto. No sé si que Iker o que no, vamos, ahí estamos a la par, ¿no? Hay cosas que nos dan más miedo a uno y a otro. De pequeña sí era muy miedosa. Fíjate que mi madre... Este es un curioso contraste que no se sabe mucho, ¿verdad? Sí, mi madre me dice: hija, imposible, yo nunca hubiera pensado que tú te hubieras dedicado a estas cosas. O sea, si me dicen cualquier profesión del mundo a la que no se va a dedicar mi hija, a esta... a estar en el mundo del misterio, a estar con todo esto. ¿Por qué? Porque de pequeña es verdad que me da miedo todo. O sea, por la noche era dormir con la luz encendida. Tenía una muñeca, esto no lo he contado nunca, pero es muy gracioso. Tenía una muñeca que a lo mejor los de mi generación se acordarán. Se llamaba Selene. Era la prima extraterrestre de Nancy. Bueno, pues a mí me la regalaron y era una muñeca, era como Nancy, lo que pasa que tenía el pelo como plateado, morado y una especie de medallón que era el que traía del espacio, y que ese medallón, si se ponía por el pecho, pues a la muñeca se le encendían los ojos. Yo tenía esa muñeca. Es que daba miedo esa muñeca, vamos. A mí me encantaba esa muñeca hasta que la cogí pánico, porque una noche, durmiendo precisamente, yo me despierto como me despertaba casi todas las noches, porque soñaba de todo, con manos negras que venían, que me cogían, que... Bueno, lo mío debía ser una película montada en la cabeza todas las noches, y cuando yo abro los ojos de repente, en una de esas noches, me veo dos ojos muy brillantes, verdes, que están en la estantería de mi cuarto. Claro, era la muñeca, que el medallón se había movido. Entonces era pánico lo que tenía, era dormir todas las noches con mis padres, no podía tener las luces apagadas, y a raíz de eso se me pasó de repente, de un día para otro, ese pánico que sentía a la oscuridad, y me dediqué de lleno a estudiarla. No, y luego además, cuando estamos en algún lugar sobre el terreno, no tiene ningún, tengo que decirlo, muestra mucha más valentía, a veces yo no sé si por ese escepticismo de base, de la que mostramos muchos de los compañeros. Eso hay que decirlo y yo lo he vivido, Esos reportajes con Nice Shot, yo he visto los brutos y ahí hay valor. Pues esta es una pregunta, yo creo que es la que más me gusta, porque la persona que la hace es muy joven y la enuncia de una forma realmente aguda, y es de esas que son para haceros reflexionar a vosotros y creo que al resto del equipo. José Alonso, que ya te digo que parece una persona muy joven por la foto, os pregunta si sois conscientes de la responsabilidad que tenéis de ser el modelo a seguir por muchos jóvenes curiosos de España que aprenden de vosotros, que aprenden de vuestra forma de ver la vida y que investigan en temas que de otra forma pues no hubiesen conocido. Hombre, pues lo agradecemos mucho, ¿no? Esto es para todo el equipo. Que haya personas que lanzan esta pregunta significa que hay personas que creen eso realmente, ¿no? Ojalá sea así, porque no debe ser fácil tampoco desde pequeño o gente muy joven hacer de esa curiosidad un poco bandera, ¿no? Cuando la sociedad te está ofreciendo otras cosas que están muy bien en ocasiones, pero que a veces embotan la realidad, ¿no? Esa especie de conspiración que yo creo que hay fomentando todo lo más vasto, ¿no? Lo más primario, lo más básico, y poco para la sensibilidad, poco para la reflexión, poco para la poesía, poco para la emoción de la búsqueda, poco para el misterio. ¿Sabes lo que ocurre? Que a mí me daría mucha ilusión. Primero, le agradezco mucho la carta. Segundo, el envío.
Segundo, me haría mucha ilusión que realmente la gente conectara con el espíritu real de este equipo. El mío y el de este equipo. Que siendo diferente, el de cada uno de nosotros, tiene puestos varios nexos en común, ¿no? ¿Por qué? Porque no se trata de redundar sobre los mismos miedos y misterios, ¿no? Sino que yo diría que el espíritu milenario, si lo podemos llamar así, es una forma de ser y una actitud ante la vida en la que caben tantas cosas como caben en el programa y en la que cabe el riesgo de hablar de cosas que no son consideradas misterio, aunque muchos se quejen, aunque muchos crean que eso no es misterio. El misterio no es el miedo, ni siquiera el misterio es la inquietud, la incertidumbre. Para mí el misterio más importante es la toma de conciencia de que aprendes algo que no conocías, de que te aproximas con una mirada que es, como decíamos antes, muy diferente, una mirada de estar viviendo en una especie de película, ¿no? Yo me siento muchas veces así, y yo espero, a veces siento que muchas personas creen que tienen ese espíritu y lo que tienen es muchas ganas de ir a la casa encantada, de los ovnis, incluso otros temas, sí. Lo difícil es la caverna, la arqueología, la ciencia, la conspiración, la naturaleza, y en eso ver el misterio. No hacer de eso el misterio porque tienes que hacer un programa, sino ver el misterio de eso. Ver el misterio de la montaña, del paraje, del lobo, del gusano encontrado en no sé dónde, o de la física cuántica, o de los que manejan el mundo, o de tantas cosas, ¿no? Yo creo que el espíritu milenario real, y ese es difícil de tener, porque yo creo que toda la vida uno va aprendiendo a eso, no es solo curiosidad, es una cosa muy curiosa, ¿no? Es como una perspectiva ante la realidad, que para mí no es la habitual, pero que convierte tu vida en una película. Yo muchas veces, como digo, lo siento así, ¿no? Ese Dios, esa luminiscencia, ese poder primigenio, si lo que tú quieras, que yo creo que existe, ha sido muy generoso, porque te ha permitido vivir una vida que no es que no sea convencional. Es que si tú tienes ese espíritu, tu día a día no puede ser igual, porque estás constantemente dejando entrar y salir de tu cuerpo las energías de la curiosidad, del aprendizaje, del maravillarte con todo. Ese maravillarse con todo, como lo tenía Félix de la Fuente, ese maravillarse con todo, se tiene o no se tiene, o se aprende o no se aprende, pero ese es el espíritu. No saber de casos misteriosos, ni siquiera recopilar casos misteriosos, ni siquiera ser un experto investigador. Es que no es eso. Es que es una forma de ser que puede compartir el portero de no sé dónde, el cocinero de no sé dónde. ¿Me entiendes? No tiene fronteras. Es una forma de enfrentarse a la vida. Un espíritu muy particular. Un talante muy especial. Capacidad para emocionarse casi con cualquier cosa, porque uno comprende que en cualquier cosa hay enormes preguntas por responder, ¿no? Ojalá... eso de programa de misterios está muy bien, pero nosotros venimos reivindicando hace mucho tiempo, es mi opinión, igual yo soy muy ingenuo, esa forma de estar en el mundo, ¿no? Y esa forma de estar en el mundo en la que no se puede ser muy radical, en la que no se puede estar muy a la duda balanza, en la que no se puede estar muy crítico con unas cosas, es decir, que uno está aprendiendo constantemente, y eso hay gente, yo conozco mucha gente que tiene esa forma de ser, ¿no? Y que no me extraña que les vaya bien a algunos de ellos, porque son así, porque no están impostando nada, ¿no? Y yo creo que, ojalá, hombre, es una esperanza, ¿no? Si realmente, Santi, a muchos jóvenes le estamos metiendo ese virus entre todos, y eso es entre todos, porque yo soy Iker, pero yo me complemento con Carmen, con Carlos, con Fermín, con Javier, con Guillermo León, con todos, o contigo, si ese conjunto ¿cómo decirte?, lo toman como si fuese un medicamento y realmente entienden sus propiedades más profundas, estaremos haciendo algo que, si te das cuenta, es un honor, porque eso no se compra ni se vende, ni hay contrato para eso. Eso no lo puedes tú tener en un mundo donde parece que todo se tiene. Eso es un proceso muy largo. Eso es maravillarse ante la vida, y esa es nuestra escuela, la que estamos intentando hacer. Por eso imagino que mucha gente que cree que esto es un programa de misterios y debe serlo, a veces se confunde. Milenio es una forma de ver la vida también, ¿no? Mucho más amplia. Sabes, además, cuando ves que tienes una responsabilidad muy grande. A mí me pasó la última vez en Valladolid, cuando estábamos ante 1.400 personas y decía, madre mía, hacía mucho, es verdad, que no salíamos, y sientes que toda esa gente está simplemente ahí para ver cómo haces un programa de radio, para escuchar lo que las personas milenarias, lo que los milenarios, lo que este equipo les quiere contar. Y eso es una responsabilidad muy grande.
Y hay muchas veces que hemos estado muy cansados, que hemos tenido también, como pasa en el tema de los misterios, nuestras subidas, nuestras bajadas, y hemos dicho, pues ¿y si dejamos la radio? ¿Y si dejamos? Y justo en ese momento, cuando bajas a lo mejor de hacer un programa, cuando estás ya muy cansado o a final de temporada, te encuentras con una señora que te dice, gracias por ayudarme a superar el cáncer que he superado, porque gracias a vosotros he sabido que había que luchar por más cosas, o gracias porque después de morirse mi hijo he sabido que había algo más. Es entonces cuando la gente se te acerca y ves que esa responsabilidad es muy fuerte. La responsabilidad de lo que cuentas a través de estos micrófonos amarillos de la cadena SER no son cosas banales, son cosas que a la gente le llega a lo más profundo de su alma porque son sus vidas. Nosotros contamos cosas de la vida, que normalmente es lo que no se cuenta. Todos estamos con la política, con tal, y no nos centramos en ver las verdaderas cosas, las cosas importantes, las del amor, las de las enfermedades, las de la muerte que siempre apartamos. Y es lo que nosotros intentamos hacer llegar a la gente, que eso también está, que eso también pasa y que forma parte de nuestra vida y nosotros lo tenemos que contar. Y yo sigo asombrado de la profundidad de algunas de las, teniendo el mismo brillo que el niño de la bicicleta, la niña de la casa encantada, o el chaval del Opel Frontera y la chica que le ponía una prueba a Uri Geller, o con el tiempo, con la madurez, va perdiendo brillo, se va haciendo más opaco. ¿Quién preguntaba esto? Manuel Delis. Pues yo creo primero que la experiencia es muy muy interesante. Esto es como desnudarse, ¿no?, delante de la audiencia. No estamos acostumbrados a ello y yo lo decía en un principio, ¿no? La gente puede pensar en vanidad, no sé. Creo que somos de una forma de ser y quien nos conoce al equipo sabe cómo somos. Y esto sí que es una especie de... Esto es casi una clase de psicoterapia gratuita con la que estamos abrasando, espero que no, a la audiencia. Porque te hace sacar cosas muy de dentro, ¿no? Y no es lo mismo, lo decía antes, algunas otras entrevistas por escrito o entrevistas puramente profesionales. Es que no es lo mismo. Y me alegra mucho que haya preguntas de este calado, ¿no? Antes lo decía Carmen, el investigador, el misterio, el que sigue el misterio, el oyente, que ahora nos escucha, también él pasa por fases, por picos y valles, ¿no? Tú también, ¿no? ¿Te ha ocurrido, no, Santi? Yo voy a ser muy sincero e intentaré ser en esta ocasión muy breve. Vamos pasando por diferentes fases. Esto lo decía un viejo sabio, ¿no? Gurdjieff. La gente está convencida de que siempre es el mismo. Qué error más grande, ¿no? Santiago Camacho de ahora no tiene nada que ver, no con el de hace 10 años, con el de hace 2, con el de hace 1. No tiene nada que ver. Creer uno que es siempre el mismo es un error. Te está afectando absolutamente todo. Y tu comportamiento y tu mente y tu forma de pensar, aunque no seas consciente, está al albur de muchas cosas. Hay unas bases, pero incluso hasta esas bases se pueden romper. Con el misterio ocurre lo mismo. Si tú tienes momentos, como nos ha ocurrido a nosotros, a Carmen y a mí y a este equipo, que compartimos radio y televisión. Yo recuerdo, y no sé si lo hemos contado alguna vez, que en el 13º programa de Cuarto Milenio acudimos a 4 para decir que nos íbamos. Y el programa estaba con unos picos de audiencia impresionantes en el proceso de empezar una televisión. No se lo creían, pero nosotros no podíamos estar hasta arriba, porque estar hasta arriba, y eso ocurre y me sigue ocurriendo, te obliga a decir, joder, no estoy dando todo lo que puedo dar, ¿no? No estoy investigando como tengo que investigar. No estoy haciendo las cosas como tengo que hacer porque tengo que llegar a la tele y a la radio con el criterio que yo creo que hay que hacerlo. Pero por otro lado, dice Carmen, hay responsabilidad tremenda con la gente. Nos han puesto en un lugar, o nos hemos puesto en un lugar que somos bandera de cosas y con un eco que ni siquiera acabamos de comprender. Entonces, claro, ¿qué pasa? El propio misterio te puede saturar en cierto momento. De repente hay válvulas de oxígeno que te lleven hacia otros lados y aprendes otras cosas. Pero te voy a ser muy sincero en el momento en que yo me encuentro. Y es un misterio para mí. Yo creo más en el misterio que antes. Es diferente a cómo lo vivía quizá con el niño con la bicicleta, pero me identifico con él. Ese niño que iba a hacer sus primeras entrevistas. Y tengo la certeza de que ni la ciencia, pero ni siquiera el investigador metódico de estos temas, como los hay compañeros, no soy yo de esos, no va a llegar. Es decir, no es la búsqueda esa. Esto lo que más se parece en muchas cuestiones, y esto sé que va a sorprender, es de verdad el sacerdocio. ¿En qué sentido? Imagino que el sacerdote, el que se mete en el tema de la iglesia, no tiene tampoco muy claro, ¿eh? Cree que tiene claro. Cree que hay cosas que no son visibles, que a él le llenan. Sabe que su camino es a contracorriente, pero no tiene pruebas tangibles para saber si está en el buen camino o no. Al seguidor del misterio, al que de verdad lo vive, le tiene que pasar esto, le tiene que ocurrir esto. ¿Y se tiene fe o no se tiene fe? Mucha gente piensa que fe es lo contrario a conocimiento.
que fe es estar errado porque no tienes pruebas. Claro, es que aquí no hay pruebas de nada. Me hace mucha gracia cuando hacemos debates, es que no hay pruebas, oiga, ya, es que si hay pruebas no hablamos de esto. Estamos hablando de los misterios, los que están en ese umbral. Y yo me encuentro en esa situación. Yo ahora mismo me encuentro como un cura, en el buen sentido, yo creo que es un buen sentido, claro que sí, en el sentido de creyendo o teniendo una fe fuerte en que todo esto es mucho más real incluso que lo que he llegado a pensar en cierto tiempo. Yo siempre he pensado en el misterio como una realidad y no he hecho el misterio como profesional solamente. Pero el mundo y el éxito entre comillas, puede obligarte a hacer cosas solo por seguir en ese éxito. Creo que a mí no me ha ocurrido. Yo creo que ahora más que nunca nos sorprendemos de las cosas, porque también al tener pues más historia detrás de ti, las cosas las miras de otra forma. No es lo mismo, no es la misma a lo mejor espontaneidad de antes, pero sí es la misma sorpresa y a veces mucho mayor, porque ahora eres consciente de que si algo te llama la atención y te sorprende es porque es mucho más impactante de lo que a lo mejor podías ver antes. Entonces porque yo creo que tú has variado, claro, te has enriquecido, exactamente, no te has empobrecido. Y hay dos formas de acudir por la vida, yo pienso, y puedo ser el tipo más equivocado del planeta, pero o el enriquecimiento espiritual o el empobrecimiento. No hablo de religiones, no hablo de creencias ni de rezar, hablo de cosas muy profundas de las que seguiremos charlando en este programa tan especial. Aquí estamos de nuevo, amigos. En la historia de este programa, que acaba de cumplir 10 años, ha habido muchos programas distintos, diferentes, que se salían de la norma. Programas muy emocionantes. Programas, por ejemplo, como aquella primera salida en Sevilla, que nunca olvidaremos, jamás, ese primer aplauso. Y cuando fuimos conscientes de que estabais ahí, ¿no? Y que erais capaces de desplazaros y casi bloquear una ciudad para ver Milenio. Estoy recordando ahora, sí, viniéndome a la mente, ¿no? Y para justificar más, si cabe, este programa tan raro, tan diferente, programas como aquella Alerta OVNI del 2004, tan referido ahora con la nueva Alerta OVNI, tú estabas allí, Santi, y la sensación también del enorme poder de convocatoria del programa, ¿no? Por encima incluso del tema que estábamos tocando. Recuerdo programas en lugares, en vivo, programas investigando sobre el terreno que fueron muy emocionantes. Y recuerdo también programas muy tristes. Recuerdo programas como cuando tuvimos que decir adiós en antena a Fernando Jiménez del Oso, sin duda también una de las personas más influyentes e importantes en nuestra vida profesional, como Juan Antonio Cebrián, y que trabajando todos juntos, todos a una, cambiamos todo el programa y esa noche la dedicamos a un colega que era la competencia, entre comillas, ¿no? Y puedo decirlo ahora, que es un programa de secretos, y quiero agradecerlo además, como en aquellos días muy tristes, incluso directivos de la cadena de la competencia, en este caso Onda Cero, estaban muy agradecidos y muy sorprendidos, cosa que me sorprendía a mí también, ¿no? De cómo habíamos dedicado todo un programa a un locutor de la competencia. Pues porque era de ley, porque era de justicia, y porque una semana antes de la muerte de Juan Antonio hemos estado cenando con él, y porque uno se sobrecoge y entiende el misterio de la vida, del regalo que es cada día, porque nadie está libre, ¿no?, de que le pase cualquier cosa, pero uno nunca piensa que a determinadas personas, como puede ser Fernando o puede ser Juan Antonio, le pase de esa forma. Y tuvimos que hacer ese programa, y yo tuve la sensación, chicos, aquel día que éramos consecuentes con nuestra labor, contar lo que estaba pasando. Cuando estalló la central nuclear de Fukushima hace no tanto tiempo, y en vivo fuimos contando todo en mitad de la noche. O para mí el programa de más terrible recuerdo, que duda cabe, durísimo como el Pedernal, la noche posterior al 11 de marzo, que tuvimos que estar aquí Carmen y yo, como hoy, escuchando a los oyentes, ¿no? Y aquello que salía por los poros de cada oyente era tal desesperación, tal tristeza, que tú como receptor en la radio lo estás viviendo y también lo estás casi absorbiendo. Y sin duda, además fue la noche más triste que hemos vivido. Nos salimos de una boda para poder estar esa noche, porque yo creo que incluso pensamos en dejarlo grabado. Pensamos en dejar grabado ese programa y ir a la boda de ese amigo y estar la noche acompañándole y pasarlo bien. Y no llegamos ni al primer plato. Estuvimos acompañándole en la iglesia un rato y luego nos vinimos porque teníamos que estar porque además nos hacía llegar la gente, pues personas. Es el peor momento que hemos vivido en el programa, Hombre, que hay que recordar los buenos momentos, Milenio, ¿no? Belmez en vivo, tantas cosas maravillosas. Pero sí, aquel momento fue tan crudo que yo creo que mi memoria aparte se ha borrado, fíjate. O sea, no sé bien de qué pudimos hablar, porque dijimos, ¿y de qué vamos a hablar? Si solo venimos aquí a haceros compañía.
Y entonces empiezan a llegar mensajes de gente que iba en esos trenes y que habitualmente escuchaba Milenio 3, ¿no? Y que lo comentaba con alguien que era el compañero de viaje y que ese día se salvó. Temas muy hermosos, absolutamente. Sí. Sí. Lo que pasa es que, ¿qué es eso, no? Pues no lo podemos llegar a saber. Bueno, en uno de los acontecimientos, si tú estabas conmigo, Sí. lo hemos contado, ¿no? Ujú. Y estábamos, yo creo que no he exagerado. Una pista forestal volviendo Exacto. de Garabandal. Ella vio lo que puede ser un ovni, un objeto fusiforme, rojizo, aterrizado casi en el terreno, y salimos corriendo hacia él. Y no parece que haya muchas posibilidades de fraude, no era algo muy alto, era algo pisando casi el suelo y que se esfumó como si hubiese sido un sueño, pero claro, lo vimos. Y tú venías conmigo, o sea que lo vivimos ahí, lo podemos compartir y ahí estaba, ¿no? Y luego otras sensaciones, sí, también importantes. Yo creo que eso sí lo he contado. Hay algún par de experiencias con el ámbito de las psicofonías que tampoco sé muy bien cómo explicar, que a mí me impresionaron muchísimo y que creo que están ahí. Y luego hay alguna que otra experiencia de niño, que tampoco he contado nunca, yo creo, pero claro, como en la niñez todo queda ahí enmadejado, ¿no? Uno a veces por defensa piensa que mejor que haya sido un sueño, ¿no? Pero sí recuerdo algún tipo de aparición o de cosa, ¿no? Con forma más antropomorfa, más... Estar en un sitio como perdido y la presencia de algo, ¿no? La presencia de algo también poderoso y también extraño. Y luego, yo siento repetirme, pero la vez que más cerca he estado de lo que creo que es el más allá es en esa experiencia en Altamira, sinceramente. Y en otras cavernas también, pero en Altamira... Yo creo que incluso está casi visualizando algo, ¿no? Sugestión, poder de las entrañas de la madre tierra, la soledad, la invocación. Pero yo te aseguro, Santi, y aseguro a los oyentes, que por algo, o sea, uno no entra en una caverna y no sale siendo otra persona porque sí. O sea, algo muy gordo tiene que pasarle ahí adentro, ¿no? Y yo tuve la sensación personal, me pueden llamar loco, nunca me había ocurrido, de estar presenciando el espejo del otro lado, ¿no? El espejo de una realidad inasible, misteriosísima, y en un momento dado a solas salió de esa caverna, de ese recinto, el director, y yo estaba escuchando una música muy especial además, que parecía un poco herético contar esto, ¿no? De la música de Yulunga, es una canción que a veces ponemos en antena, que es como ritos iniciáticos. Yo no lo sé, pero no sabía mucho de prehistoria, eso es verdad. Esa experiencia me obligó a investigar, ya que mi vida ha estado muy vinculada con los orígenes y el misterio, ¿no? Pero yo en ciertos minutos, no sé, sentí que aquello se abría hacia el espacio y no había tomado nada, ni he tomado nunca nada, y fui arrebatado por algo, sentí algo que luego he leído en libros de gente que le ha pasado, ¿no? Y eso sí me ha impresionado mucho. Me ha impresionado mucho ver obras de grandes filósofos o grandes investigadores, incluso de la física cuántica, que hablan de alguna cosa de este tipo. Yo sentí que el más allá existía, o que la trascendencia existía, y sentí incluso, Santi, algo tan estremecedor como la presencia milenaria de muchas cosas, ¿no? De muchas entidades ahí, un latido, Decía el director Altamira aquello del retumbar milenario, ¿no? Pues yo lo sentí profundísimamente, tan profundamente como para que tú tengas la evidencia de que es una verdad. Y esa es una evidencia que se tiene, una fe que se tiene o no se tiene, ¿no? Y para mí eso deja a años luz a voces que he captado, sustos que me he dado, misterios que he contemplado en alguna ocasión que no les encuentro mucha explicación, incluso que este caso tan terrible que contábamos del crimen y el fantasma, todo eso queda como en un segundo plano absolutamente ante esa imagen solo, en la oscuridad, en la caverna, y mi sensación de que algo se manifestaba, o más bien que yo sentía que eso era verdad. Ahora viene la sección quejas colectivas. Eso me lo dejas a mí, ¿no? Bien. Primera queja colectiva, que tenemos a Ricardo, pero habría una decena o más que la podemos resumir en... Venga, a ver. ¿Por qué salís tan poco? Se refiere a las salidas de Milenio 3, que evidentemente en Valladolid lo vimos, a la gente les encantan. ¿Y por qué no habéis estado en mi ciudad? Podemos poner un montón de ciudades, una lista bastante larga de gente. Muy sencillo. La gente cree que nosotros elegimos dónde vamos, cuándo vamos. Pues no es así. Este año la verdad es que la SER nos ha dejado estar un poco más tranquilos, porque como acabamos de tener a la nena, pues comprendían que estábamos en todo ese proceso de cuidar a una recién nacida, ¿no? Pero el por qué no vamos a su ciudad o por qué no hemos ido y repetimos en otras ciudades donde ya hemos estado, pues muy sencillo, nosotros vamos donde nos llaman. Es decir,
cada provincia, cada localidad que tiene la cadena SER, ellos piden que vaya el programa y ellos tienen que organizar que el programa de Milenio se haga allí. Con lo cual, si a nosotros mañana nos dicen Barcelona, oye, que queremos que Milenio venga aquí a hacer el programa. Bueno, Barcelona es difícil porque no nos oyen por FM. Bueno, pues por eso lo he puesto más difícil. Que Barcelona ya nos pida que vayamos va a ser todo un misterio, con lo cual... Si va a montar una buena, porque desde aquí lo lanzamos. ¿cuánta gente lo oye por onda media? Muchísimo. Que es como hoy en día oír la prehistoria, vamos. Sí, como las radios que iban casi... Sí. En vez de a pilas, como a... La política... Hay que hacer unas horas en catalán y por eso respondo yo a otra de las cuestiones. Por eso no se emite en la FM en Barcelona, ¿no? Sí, pero es que a veces ni es política, porque ponen música. Con lo cual es más incomprensible todavía. Pero bueno, esa es la realidad. Así que el caso es ese, que no vamos, o sea que la queja ya no es para nosotros. La queja se la trasladamos porque son las emisoras quien tiene que pedir así, que den la paliza en las emisoras de sus localidades para que así Milenio empiece a ir. Y yo creo que en los próximos programas, si es que estamos, pues intentaremos hacer salidas más a menudo. Segunda queja colectiva, que esta es bastante... Este es el maestro armero, ¿no? Sí, aquí hay de todo. Aquí para todos. Venga, segunda otra queja colectiva, también la podemos resumir en ¿por qué no habéis contestado mi carta? ¿Por qué no habéis comentado mi foto? Eso es muy fácil, ¿no? Es sencillísimo. Contestar, es verdad que al principio contestábamos a todos los mails cuando podíamos. Ahora es imposible. Es tal la cantidad de mails y de fotografías que llegan cada semana que tenemos que hacer una selección, tenemos que elegir. Y además, Guillermo analiza unas cuantas, pero es que después de esos análisis nosotros no podemos incluirlas ni siquiera todas en el programa, tenemos que elegir dentro de esos análisis, con lo cual se reduce todavía más. Pero bueno, intentamos dar cabida a todas las fotografías, eso sí, todas las miramos con sumo interés. Los mails, por supuesto que los leemos todos, aunque no contestemos, y muchos de ellos nos dicen, es verdad que habéis leído el mail porque al final, fíjate, habéis investigado el caso que os decía, o la voz de alarma que se ponía en tal sitio, y lo habéis tenido en cuenta. Y algunos sí que hemos contestado. Iba a decir una cosa. A ver, que estás por ahí porque alzando el dedillo. El eterno, dedillo. Es decir, este eterno gesto que te gusta mucho. Sí, de... Vamos a ver. Hay una cosa que sí que ha cambiado este año y es interesante. Se va incorporando mucha gente a las redes, por lo tanto, el nivel de información de mails es exponencial y a raíz de la tele más. Pero yo te voy a decir una cosa. Posiblemente este año en radio y en tele, lo saben bien Fermín y Carlos, ha sido el año en que más información de los oyentes, casos, pistas, testimonios, nos han llegado. La gran pregunta es, ¿de dónde sacamos material? Muchas veces hay que acudir a la hemeroteca, a nuestra biblioteca, al conocimiento de los casos que ya están por cada especialista del equipo. Siempre ha habido una parte proporcional que era lo que los oyentes nos contaban. Pues yo creo que en las tres últimas temporadas eso se ha incrementado, pero en la última los casos que han ido llegando son tan interesantes, muchos de ellos, que yo creo que en muchas ocasiones, pero en un porcentaje amplio, muchos de los reportajes de la radio, muchos de los temas de la radio o los reportajes de la tele han estado basados, la punta del iceberg, la voz de alarma la dio un oyente. Y eso yo creo que ojalá siga, ¿no?, en las temporadas venideras, porque he notado, ¿no?, que las personas quizá han tenido menor temor, algo está calando, a contar esos secretos. Y es que encima muchos han sido casos muy complejos, llenos de cosas, ¿eh? No he visto no sé qué y no tengo ningún... No, casos muy complejos que tenemos que agradecer a una audiencia muy dinámica, más dinámica que otras ocasiones, ¿no? Pues antes de llamar a un par de oyentes extraños que me he encontrado por los pasillos de la SER... oyentes extraños. Te voy a poner en un compromiso. Porque ha habido, de todas las comunicaciones que hemos recibido, ha habido una que me ha llegado especialmente al corazón, y es la de un hombre que quiere que le digas algo. Te la voy a leer, son solo 6 líneas, pero son 6 líneas muy impactantes. Hoy he releído tu libro Fronteras de lo Imposible y de nuevo me siento fracasado en la vida. La vida no me ha tratado bien y tu programa es lo único que me lleva a no rendirme de momento. Lo firma Manuel Rodríguez, y Manuel Rodríguez quiere que le digas algo. Bueno, pues la verdad es que no es muy fácil, ¿no?, responder a Manuel, o sí es muy fácil, porque la circunstancia que él cuenta es la de tantos otros, ¿no?
la de tantos otros. Y nosotros intentamos dar ese bálsamo, esa ilusión. Hombre, si él ha leído ese libro, como un ejemplo, puede ser un libro tuyo, uno de Carmen, uno de cualquiera, y ha sentido que lo que es su vida cotidiana tiene poco que ver con lo que se cuenta en ese libro, yo le aconsejo dos cosas, y no soy nadie para dar consejo: que no idealice. Es decir, que nosotros no vivimos en una permanente aventura tampoco, y todo es tan maravilloso como lo que está compilado en un libro. Si él ha comprendido los códigos profundos de ese libro, es que entiende en qué lenguaje hablamos. Si entiende en qué lenguaje hablamos, no tiene por qué hacer otro libro ni vivir lo que yo he vivido. Tiene que contentarse con vivir lo que él debe vivir. Y él puede pensar, ya, pero no es tan exótico, no es tan lejano, no es tan aventura. Realmente lo dudo. Y lo dudo porque Manuel tiene una ventaja que yo no tuve. Y es que, a pesar de que las circunstancias sean, imagino económicamente por lo que dice, pocas, hoy en día un ser humano, aun sin dinero, puede acceder a un nivel de información que yo no conocí y que es mágico. Hablamos de la red. Y la gente puede decir, bueno, pero es que la red no es lo mismo. Ya, pero si él tiene ese espíritu de verdad, ya conseguirá, el destino lo hará, estoy seguro, y podrá visitar alguno de esos sitios. Ocurrirá. Si lo desea, ocurrirá. Eso de si lo deseas, ocurre, sí. Pero para eso tiene que estar en ese espíritu, no deprimido, no pensando qué bien lo pasan estos, aunque sea con respeto, y qué mal lo paso yo, porque él puede cambiar esa dinámica de vida, estoy convencido. Yo lo he pensado muchas veces, si de muy joven, de muy pequeño, hubiese existido Internet. Había dos posibilidades: o estar todo el día en Internet, pero no viendo precisamente misterios, sino en otros rollos, o haber convertido esa red en una posibilidad absolutamente única para seguir haciendo lo que yo tenía dentro. Si él tiene ese germen, y creo que lo tiene por cómo escribe directamente, yo creo que él puede hacer sus investigaciones, puede enamorarse de historias de la historia y buscar cosas e indagar, y con muy poco empezar a hacer cosas. No vamos el primer día a la isla de Pascua, no nos vamos a Nazca en cuanto empezamos a investigar. Uno no puede querer lo que ha visto en un libro o lo que se hace en la tele, porque para llegar a eso hace falta mucho. Lo que tiene que hacer es disfrutar si va a un pueblo al lado de Cuenca y ha conseguido irse en el autobús, pero va con el espíritu real de que va a hacer algo interesante para su vida. Uno puede irse a Segóbriga, a Aranjuez o a donde sea en un autobús de línea, habiendo ahorrado lo que no se toma en una cerveza, y que esa experiencia sea absolutamente luminosa para él. Porque todos lo hemos vivido así, porque no todos hemos tenido la oportunidad de ir a los sitios que hemos querido. Claro que suena muy atractivo ver en un libro que este está por aquí y por allá, pero el espíritu de verdad no es ese. El espíritu de verdad es el que hace que uno con su propia vida pueda primero identificar que no está contento y empezar a poner remedio. Y hoy en día, de verdad, tú lo has dicho en alguna ocasión, Santi, una de las herramientas más impresionantes y más mágicas de la historia, y hay que decirlo ya, es tener en un ordenador la posibilidad, depende de lo que tú lleves dentro, de conectar con un montón de información. Eso no lo teníamos antes. Había que comprarse libros, había que irse a bibliotecas. Que lo aproveche y que él mismo ya verá, que tenga fe y confianza, porque las oportunidades para ir viviendo esas aventuras irán surgiendo. Yo estoy convencido. Lo que no puedo hacer es pensar que es imposible. En absoluto. Yo creo que tiene que convencerse de que el espíritu no vale el paisaje. Me da igual Nazca, la de Pascua, la Sábana Santa. Lo que importa es la mirada. Y la mirada se tiene en Chinchón, en Torrelavega. O sea, da exactamente igual. Si llevas eso dentro, tú vas a ser feliz. Porque vas a vivir en un mundo donde además puedes acudir a cosas. Tú te interesa Jung o Einstein o Freud, y con una tecla les estás viendo hablar. Si de verdad tienes ese interés, harás muchas cosas. Estarás metido en esa burbuja que no tiene nada que ver del conocimiento, del estudio, del apasionamiento, con lo que habitualmente él dice que es lo vulgar que le rodea. Él puede salvarse. Uno puede salvarse de la idiocia que nos invade. No hace falta tener dinero para irse a Nazca. No. Y uno puede ir a Nazca y a Pascua y no ver nada. No, y precisamente en ese libro son todo temas de fuera de España. Pero antes de que escribiera ese libro y de que pudiera salir de España, hemos estado en Albacete investigando y siendo tan felices y durmiendo 6 en una misma habitación porque no teníamos dinero, es verdad, y éramos igual de felices que cuando hemos estado en Pascua viendo esos tremendos moais. Eran diferentes épocas, pero todo es la mirada con la que uno se acerque. Da igual el sitio. Si hay gente que va a Pascua a hacerse la foto al lado del moai y no se lleva nada más, y no está con su gente, y no ha vivido o ha convivido con ellos, y no se interesa por sus dioses, es todo la persona.
puede ser que se vaya aquí a la Plaza Mayor y que saque la verdadera historia de lo que allí pasó. Totalmente. Lugar de ajusticiamiento, lugar de apariciones. Exacto. Es la Plaza Mayor, ya, pero tú puedes tener tu Plaza Mayor, no se parece a la de ningún otro, investigando, buscando. Y hoy es que en día, hoy hay que decirlo, es que la oportunidad que hay, no la ha habido jamás. Uno de los reportajes primeros que hice en Enigmas, antes de que se fundase la revista Santi, fue recorrerme a pie Madrid antiguo, buscando casas con historia. Iba yo con mi cámara, era agosto, hacía un calor de muerte, era algunas zonas de algunos barrios, y no sé qué decirte, yo sentí la misma fascinación que cuando he visto lugares del mundo, porque llevaba en mí ese germen de estar haciendo algo que para mí era importante, ¿no? O sea, que puede hacerlo, él puede hacerlo. Lo que no me vale es no puedo hacerlo, porque todo el mundo puede hacerlo. Cuando te dicen, ¿qué hay que hacer para...? Hombre, igual para hacer Cuarto Milenio, Milenio 3, y libros de inmediato, o sea, el salto inmediato, pues igual no se puede hacer, porque hay que tener un proceso. Pero si tú llevas dentro eso, y con ese escrito que hace lo lleva, puedes vivir en ese cosmos que no tiene nada de vulgar, ¿no? Pues eso, que me he encontrado aquí a dos oyentes, porque la verdad es que Fermín Agustí y Carlos Largo intervienen en el programa, pero buena parte de su labor es al otro lado del vídeo, del control, y nos oyen todos los sábados. Y como oyentes, pues yo creo que, como son los más cercanos que tenemos, algún privilegio deberían tener y tendrían sus preguntas, digo yo. Yo empezaría con Fermín incluso, ¿eh? No anda como Marrón el hombre, que le metemos. pero oye, cuestiones, preguntas, historias, nos queda un trozo de programa y yo creo que el propio equipo puede tener cuestiones pendientes también. Buenas noches, Iker. Buenas noches, Fermín. Pues sí, yo cuando estábamos preparando este programa pensé en las preguntas que me han trasladado toda la gente que me rodea, ¿no? En el momento que saben dónde trabajo, mucha gente te empieza a preguntar, oye, y esto y lo otro. Y la primera que me ha venido a la mente, la gente piensa que, lo habéis hablado, el tema de cómo elegimos de lo que vamos a hablar, ¿no? ¿Os preocupa que alguna vez se acabe? Muy interesante la pregunta, ¿eh? Y muy interesante porque yo soy el primero que, y vosotros lo sufrís y me sufrís en ese aspecto. Fijaos, uno de los grandes retos y dificultad, y no sé por qué en la radio es más difícil que en la tele, es elaborar un buen programa cada semana o que pueda tener interés para el oyente, porque llevamos como 900 programas casi. Es que no es tan fácil, porque hay dos cosas. Una que a mí me obsesiona y lo conocéis, y ahora lo van a conocer a partir de este instante los oyentes. A mí no me gusta a veces repetir algún asunto. Si en el listado de Milenio 3 lo hemos tocado, me cuesta mucho volver a tocar algo. Pero claro, Santi me lo dice, a veces se puede tocar desde otra perspectiva, a veces lo hemos hecho, ¿no? Pero es como una vieja obsesión, no sé por qué. Y claro, 900 programas, cada uno con su mundo, es difícil. Cuando llegó la tele, hubo momentos de auténtica zozobra, se puede decir, o de llegar muy al límite a poder completar 2 días de radio y 1 de televisión. Fue difícil, ¿eh? Porque en televisión también, pero lo que pasa es que hay más gente. Y fluyen ideas. Para mí el gran reto de Milenio no es hacer el programa, porque cuando uno lo hace lo disfruta y es un contacto directo. Ahora, diseñar el programa y de qué va a ser esta semana y por qué es complicado. Es un reto. Es mucho más difícil que hace 10 años, cuando todo estaba por contar. Ahora bien, la única salida a no llegar a ese punto crítico que puede existir es que tú de verdad sientas interés real por muchas más cosas, que tú abras el camino con pico y pala a otros ámbitos. Yo sé que hay gente que no le gusta, lógico, oyentes como muy tradicionales que siempre quieren recibir el mismo tipo de mensaje y que se pueden sorprender cuando hablamos de diosas madre, de genética, de cerebro o de física cuántica, pero es como si el error del éxito es, yo creo, que enrocarse en él, no salir de él y creer que con eso ya está. Hay un esfuerzo en intentar abrir nuevos caminos. Esos caminos nutrirán de nuevos temas. Y es la única forma. Aunque te puedo decir que ha habido veces que no es fácil, ¿verdad? Es que no es sencillo. No es sencillo sorprender con algo que pueda ser atractivo cada semana. Sí, además, ¿sabes qué pasa? Luego vemos que algo que nosotros ya tenemos como que conoce todo el mundo, luego no es así, no es verdad. Pero es porque llevamos tantos años con los mismos temas que creemos que ya todo el mundo lo tiene que saber. Y no es así, porque en cuanto decimos, no, es que esto pues ya lo hemos tocado, no, pues no lo hemos tocado, la gente no lo sabe. Entonces nosotros mismos quitamos temas que creemos que la gente
ya sabe y no es verdad, y no sabe. Y en una comida de repente empezamos a hablar y te das cuenta de que no tiene ni idea, y somos nosotros mismos los que acortamos esos temas. Es curioso porque si uno ve el listado de temas de Milenio 3 y se puede hacer la experiencia, y en internet hay listados de Milenio 3 desde el principio hasta el final, uno va a comprender y va a entender la cantidad y variedad de temas. O sea, pocos programas del misterio, yo puedo decirlo, han ampliado hasta esos límites, ¿no? De hacer temas que para muchos... ¿Pero qué misterio tiene esto? Bueno, para mí sí lo tiene. Y no es un argumento para hacer un programa y quitarnos un programa en medio. Es que para mí sí lo tiene. Permitido contar una anécdota. Yo llevo 4 años hablando diciéndole la misma frase a Gerardo Peláez, nuestro coordinador de redacción. Yo puedo llegar un viernes, un jueves, un lunes a la redacción y llega Gerardo, oye, que he hablado con Iker y me dice que a ver si se te ocurre algo sobre X. Yo me siento, me le quedo mirando y digo, pero si ya no quedan temas. 4 años llevo diciendo eso. Y en el fondo ya para mí es un mantra, porque efectivamente a los 10 minutos o a las 2 horas algo se nos ocurre. Es tal vez como en la Legión Extranjera había, por lo menos en tiempos coloniales, no sé si en la moderna lo seguirá viendo, había una tradición de que cuando entraban en combate tenían un cántico que decía ven dulce muerte, ven. Y esa invocar a la muerte creían que les hacía inmunes a las balas. Pues yo me lo he apropiado, digo, no quedan temas y siempre viene algún tema nuevo. Pues a mí me parece al contrario, quedan tantas cosas por contar y cada vez que me siento en la mesa de mi despacho digo, madre mía, si lo que no tengo es tiempo para contar todo lo que tengo que contar. Porque es abrir un libro y encontrarte 100 temas nuevos y 100 temas interesantes. Lo que pasa que no tenemos el tiempo, la reflexión suficiente como para sentarte y empezar a sacar uno a uno esos libros y revisar y sacar 1000 temas para hacer la próxima temporada. Nos ha pasado una cosa, que Milenio 3 y Cuarto Milenio han sido hijos de su propio éxito, para bien y para mal, hay que decirlo. Nunca pensamos, y se puede decir esta noche tan decimos a tumba abierta, ¿no? Y tan diferente y que seguramente sea irrepetible por lo que va a pasar después de contar todo esto, pero nosotros no creíamos en absoluto. Esto va a ser como Alternativa 3. Claro, qué buen símil, desapareció todo, ¿no? Desapareció todo después quizá de nunca ese programa. salga a las ondas, aunque creemos que estamos emitiendo, igual no se ha borrado la señal, no sé, se borrará de todos los servidores, pero es cierto que cuando empezamos en Cuarto Milenio, que no se confiaba mucho, o sea, era bueno, estos ahí que hagan algo. Realmente no. Uno sí cree que va a funcionar, porque yo siempre he creído que el misterio va a lo hondo del ser humano y eso es imborrable, es como el amor, o sea, es que eso te va a tocar, si no es que no eres humano, pero no con la fuerza a nivel televisivo, porque sabemos lo difícil que es. Y entonces, claro, de repente Milenio 3 se encuentra con su hermano de imágenes y hay que llevar las dos cosas. Y cuando en cierto momento, y lo hemos pensado en ocasiones y hemos reducido el tiempo de radio, ves que es difícil, que no es fácil, pues a uno le vienen dudas, ¿no? Pero el compromiso que tú decías, con tanta gente, ¿no? Contigo mismo, pues nos mantiene ahí. Pero no es fácil, ¿eh? No es sencillo. ¿Quién nos ha ayudado extraordinariamente? Y Carlos sabe muy bien, los oyentes. Los oyentes han sido detectives más que nunca. Y eso yo creo que es también por una cosa muy interesante, porque el nivel de conexión, dígase redes sociales, dígase internet, con todo lo malo que tiene y todo lo bueno que tiene. ¿Qué extraemos de lo bueno? Que las personas nos han hecho llegar con mayor fluidez sus casos, y eso es muy importante, ¿no? Bueno, pues yo también quería haceros una pregunta, porque por supuesto yo creo que todo el mundo, ya nadie duda de que la palabra misterio, Iker Jiménez, Carmen Porter son prácticamente sinónimos. Carlos Largo también. Milenio. Pero también hay mucha gente que no le gusta nuestro programa y que incluso, y todos lo sabemos, que se ha llegado a meter personalmente con vosotros, con vuestra familia. Y yo, a día de hoy, todavía me sorprende una cosa, que es la tranquilidad y el sosiego con el que os tomáis esas críticas y que os atacan tan a fondo, ¿no? Yo sí que quiero que en este programa que estamos haciendo, como decíais, a tumba abierta, contéis a los oyentes por qué nunca se os ha pasado por la cabeza llegar a denunciar a esas personas, contestarles ni siquiera. No sé, quería saber también un poco de dónde parte ese pensamiento de no responder a esas críticas. Es una pregunta son preguntas las que hacéis al nivel de la de los oyentes también y con un conocimiento. Porque esto sí le sorprende a alguna gente, porque hemos sufrido muchos ataques y imagino que uno toma medidas también y va variando con el tiempo, ¿no? Aunque hemos tenido mucha suerte en no pasarnos de responder o de meternos en su negatividad. Resumiría muy rápido, ¿no?
ha habido todo tipo de maniobras para que esta nave no prospere. Eso lo sabéis. Ha habido todo tipo de maniobras subterráneas para que la nave de la radio, desde que se inauguró, y la nave de la tele no prosperen. Es milagroso que un equipo de locos con su trabajo, porque precisamente nosotros no somos hombres ni mujeres de contactos, de tener influencias políticas. A nosotros, yo lo tengo muy claro y lo he dicho muchas veces al equipo, solo nos salva el trabajo. Y que le interese a la gente lo que contamos. Única y exclusivamente. Y eso es muy poco a veces, porque no vale solo eso. En este mundo de hoy no vale solo tu trabajo. Trabajo, entusiasmo, fe en lo que haces. Y es nuestra única bandera. Ha habido mucha gente que ha intentado todo eso. Sensación personal, resumiendo todo, y todo es todo. Pueden ser gente que no le gusta que se hable de estos temas, grupos que no quieren que se hable de estos temas, pero luego puede haber batallas tremendas, incluso a nivel de cadenas de televisión, que no le gusta la audiencia que sacas y que le estás destrozando su parrilla, y imitaciones burdas, intento de desprestigio, siempre mensajes para que esto sea burdo y chabacano, cosa que, claro, cala muy bien en mucha gente que va a pensar por lo que le cuentan. Pero resumiendo, ¿por qué nunca hemos hecho eso? Yo tuve un día la sensación de por qué estaba dominado todo eso. O sea, ¿qué impulsaba de verdad todo eso? Yo lo tengo muy claro, es una oscuridad tremenda. Yo puedo tener muchos defectos, pero envidioso no he sido en mi vida de nadie. Admirador sí, y seguidor sí. Entonces yo veía que había una oscuridad que a veces veo en comportamientos humanos, ¿no? Destructiva. Y para mí esa oscuridad destructiva, y lo voy a decir y esto puede sonar a, solo tiene un camino, la autodestrucción. Es decir, quien se mete en lo oscuro acaba recibiendo lo que merece. No hace falta que hagas nada. No hace falta que muevas un dedo. Lo humano, lo lógico es saltar. Ya estás metido en esa red. Ya estás metido en esa oscuridad. Yo no soy un santón, yo no soy ningún santón y he sido muy sanguíneo para muchas cosas, ¿no? Pero claro, está en juego muchas cosas importantes. Y yo veo que mucha gente ahora con las redes sociales, con tal, presta mucha atención a lo que dicen de él. Peligroso. Y creo que la única forma de salvarse es decir, yo tengo un camino, puedo estar equivocado o no, pero lo que no podemos hacer es, para mantener ese camino, o por tu ego, el ego denso que siempre en el fondo te atrapa, hacernos los guays y los sabios y los chulos en ese aspecto y contestar o meterte en esa red. Entonces la oscuridad habrá conseguido su propósito, apartarte del camino. Ya estás en otro lío, en otros juicios, por ejemplo. Me sorprende a mí también que hayamos tenido el espíritu de verdad, la templanza de conseguirlo, porque ha habido muchas críticas muy duras, pero como sabes de quién vienen y por qué vienen, tienes que hacer el esfuerzo humano tremendo y hay que vivirlo, si no se vive, no se sabe. O sea, una cosa es decir, bueno, no hay que responder, claro, hasta que te pasa a ti, y masivamente. Yo he vivido eso, y os digo una cosa, Carlos, en este programa tan especial de esta noche, uno de los mayores aprendizajes y lecciones que he tenido en mi vida es enfrentarme a todo esto, porque creo que me he hecho más duro, pero en el buen sentido, ¿no? Ya no me afecta. Os juro que llega un momento en que te desconectas de todo eso, en que no te puede afectar. Cuando alguien te puede hacer daño desde la oscuridad, es que tú todavía andas con algo oscuro, ¿no? En tu remanente. Para mí ha sido una iniciación, una ritualística increíble, ¿no? Además, porque lo lógico era responder, claro. Desde el principio tienes que ser consciente de que en cuanto sales en un medio de comunicación, hablas por un micrófono o te pones delante de una cámara, la gente te puede criticar y te va a criticar, y eso tienes que aceptarlo. Y hay críticas que te hacen mejorar y hay otras críticas que sabes que es por exacto, porque hay gente que te critica con razón. Exactamente. Y hay de quien no quiere escuchar críticas que de verdad son para que mejores, claro. Y tú intentas estar atento a todas las críticas, no solo a las loas, que cuando pues te llegan felicitaciones masivas por el programa, por tal, también se te puede subir a la cabeza. Puede ser tan mal una cosa como la otra. Pero cuando te llegan esas críticas, hay algunas que están fundadas en cosas que es verdad. Y tú mismo te tienes que superar, y tú mismo tienes que decir, es verdad, aquel dato lo di mal, no puedo, tengo una responsabilidad, no puedo dar un dato que esté mal. Ya cuando son críticas que vienen desde grupúsculos que están hechos para intentar jorobarte la vida, entonces ya es cuando tienes que decir, mira, es que esta gente no me conoce, esta gente porque no si lo no hace su objetivo, para que yo evolucione, se acabó, es que ni siquiera voy a mirar lo que me critican porque sé quiénes son, sé perfectamente por qué lo hacen y sé que conmigo no van a poder,
Con lo cual, los voy a dejar de lado. ¿Por qué no los denunciamos? Pues en ocasiones por muy sencillo, porque no llegas a ningún lado. Y lo hemos consultado a veces con un montón de abogados y no llegas a ningún sitio. Vas a estar en un juicio que va a durar años para nada, para absolutamente nada. No puedes hacer nada para porque estar en esa dinámica de pensamiento que no tiene nada que ver con lo positivo, con crear, con estar con tus oyentes, con hacer cosas nuevas, sino pensando en si el juicio, pensando en estos tíos. Imposible, imposible. Y luego ya hay críticas personales a familias y a tal, que es que ya ni siquiera las contemplas porque son gente que no te conocen. La gente que te conoce, si vosotros me decís mañana, oye, es que pues has hecho esto y esto y esto, yo sí que lo tendré en cuenta, pero gente que no te conoce absolutamente de nada y que opina sin saber. Pero claro, pasa una cosa, y además muy sencillo, y como para poner colofón a una de las grandísimas cuestiones que nunca se han tratado en Milenio, que es el asunto de las críticas descarnadas de esta forma, y es que es la muestra de que algo se debe estar haciendo bien. Cuando algo responde de esa forma, ¿no?, con sus diferentes niveles, es porque tú estás afectando ese algo. Claro, cuando en Milenio 3 o Cuarto Milenio, como hicimos el programa de la semana pasada con José Manuel Nieves, por ejemplo, o hablamos de ciencia, o hablamos de astronomía, la enervación, o con el director de Altamira, la enervación sube y sube, porque estás ya dando tu perspectiva y tu cosa, y gente que de verdad sabe de los ámbitos científicos también entra en esa nave, y con éxito y con eco. Por lo tanto, lo que los críticos querrían sobre todo es que te quedases en un gueto hablando de las brujas, y no hay ningún problema. Por eso no critican a las brujas ni a programas. Es decir, porque la nave del misterio tiene mucho eco y está haciendo que muchos temas se incorporen. La única forma de fastidiar esa trayectoria es meterte en lo oscuro, la negatividad. Y eso es lo que expresa esa crítica, ¿no? Continuamos, chicos. Yo quería hacerte una pregunta. Vosotros sois mucho de rituales, de manías. A mí hay una que me toca especialmente. ¿Somos maniáticos? Todo el mundo tiene rituales y Ay, manías. Fermín, que te estás metiendo. No. Tenía que ser Fermín el que quería pusiera la banderilla. No, es que hay una manía con la que me toca a mí lidiar muchas veces, que yo la entiendo, pero también quiero que la entienda la gente, ¿no? Y es, ¿por qué no queréis que haya gente en el estudio en un programa normal? Oye, me está sorprendiendo mucho Fermín y Carlos también, como los oyentes, porque son cuestiones, esas cuestiones de verdad, que pueden interesar en un programa irrepetible como este, y difícil de entender, pero que para los seguidores de verdad puede ser interesante. Tienes toda la razón. Eso es más de Iker, Y eso es mi culpa, sí. Eso es mi culpa. Pues son manías, como tú has dicho, manías insertas. Tampoco me gusta mucho en la tele, cero tampoco. Y la gente se sorprende porque suele haber un ambiente. Yo procuro que la gente esté muy atenta, muy centrada en lo suyo. ¿Y por qué? Porque siento que lo que estamos contando es importante y siento algo que nuestros técnicos, en este caso y Jorge, sabrán perfectamente. Este mismo fondo, ¿no? El ambiente es fundamental. No solo para hablar de misterio, sino para hablar de vida, como estamos hablando hoy. Es fundamental. Y puede que yo pierda, no sé si la concentración, pero como vea una anomalía, como vea sobre todo a alguien que no va en ese rollo, que no se ha metido en ese rollo en el que nosotros estamos, y un estudio de radio es sagrado, es como el vestuario, es sagrado, a mí se me va. Me sorprende mucho, oye, y admiro a compañeros que están haciendo el programa y hay un guirigay en el control, otro pasa con no sé qué, pegan un portazo. Para mí, o son muy buenos, o no le dan mucha importancia a lo que tienen, o no saben si le está llegando al oyente lo que yo creo. Mira, yo te voy a contar una cosa que es muy sencilla y no es... Y desde el tiempo del minidisc, yo suelo escuchar el programa cómo ha quedado. Porque no tiene nada que ver con lo que yo he vivido. Yo lo he vivido de una forma, pero quiero saber cómo le ha llegado al oyente exactamente. Y tengo la sensación de que cualquier perturbación le influye. Quizá exageradamente, puede ser, pero mira, lo has identificado, una manía. Aquí vienen dos personas a ver el programa, en el estudio, y yo no soy el mismo. Chico, ¿por qué es así? No lo sé. Es como la física cuántica, ¿no? El observador y lo observado. Pues a mí me afecta. Y gente que luego es maravillosa y nos ha pasado. Gente magnífica. Y si no me sacan. Es como si ahora Jorge empieza a poner unas músicas que... Y Jorge diría, no, que esto no va así, ¿no? O como si ponen la televisión de dentro de la pecera, por ejemplo. Ya se desconcentra. O una luz poco adecuada. Me ha pasado en algunos lugares. También porque son, yo lo entiendo por una cosa, en el programa no hay guión,
Iker no está leyendo nunca algo. Tal vez si estuviera concentrado en leer una cosa, pues el resto daría igual, ¿no? Pero cuando estás hablando, si hay algo que te distrae, tú ya pierdes la noción de ir planteando ese tema. Totalmente. Y seguirlo. Y con tú lo has cual es vivido y normal. sufrido muchas veces. Yo sí. Porque, Carmen, estos son secretos del programa. Me pone alguien que hace algo que entra y que me ve que yo ya se me he ido. Bueno, son como estados de, no sé, cuando uno lo vive tiene que meterse en ese estado. Y entonces las cosas ajenas pues ve que son como interferencias, ¿no? Y uno procura hacerlo con las mínimas interferencias. Y es verdad, es una manía. Seguramente además una manía políticamente incorrecta, ahora que estamos de que todo el mundo comparte todo. Sí, es verdad. Ahora, hacer un programa como el de la semana pasada, miles de personas, todo, genial, porque es para eso. Pero lo de la radio, pues como que es muy sagrado, ¿no? Hablando de momentos de estados alterados, yo creo que prácticamente todos los miembros de aquí del equipo, quiero saber qué pensasteis o qué pensáis en esos momentos en los que a alguien de vuestro equipo se le va directamente la pinza y prácticamente todos los miembros, A mí, por estamos ejemplo. riéndonos. O sea, ¿qué recordáis de esos momentos? ¿Qué pensasteis en ese instante de se nos va de las manos? ¿Y cómo en un momento dado sabéis reconducirlo? ¿Qué hay que tener para hacer eso? Ha pasado muchas veces con los amigos de Santi, por ejemplo, si es a lo que te refieres, o sí. Es normal. Vamos a ver, nosotros no estamos haciendo un papel. Nosotros, si nos tenemos que reír, nos reímos. Si tenemos que llorar, como hemos llorado en este micrófono, lloramos. Pero porque es la naturalidad que tiene este programa. Santi, con sus historias, es imposible que no te rías. Es que estábamos debajo de la mesa, literalmente, algunos miembros de este equipo cuando Santi estaba contando. Yo he visto a Iker y a Santi venirse a la vez abajo porque ya no podían continuar. ¿Y cómo lo haces? Pues porque en el fondo tienes que reconducir el programa. La gente tiene que enterarse de lo que estás contando. Y a veces ya en esa sección de Santi, un poco para desintoxicar, ya no se hacía. O sea, ya no se volvía arriba de nuevo. Se caía uno en el abismo y ya no se volvía. Por cierto, que esto tiene que volver algún día, ¿eh? Sí. Mira, yo tengo otra cosa, ¿no? Que sería por qué variamos tanto las secciones y por qué. Porque tiene que ser todo siempre dinámico, incluso en el éxito. Yo creo que tiene que haber cambios permanentes para que nadie se acomode completamente, ¿no? Pero volverán muchas cosas seguro. Respecto a lo de las idas de pinza, que también tiene otra acepción, quisiera decir una cosa en vuestro honor. Y va también por el amigo que nos preguntaba si nuestro buen rollo era genuino o no. Yo, por ejemplo, y como muy bien sueles decir cuando hablas de nosotros, pues cada uno de su padre y de su madre, y la verdad es que somos un equipo de gente que puede ser de todo menos normal. Heterodoxa. Sí. Y yo que pues por las redes sociales y por lo que hablo con la gente suelo dar imagen de una persona afable y apacible y tal. Vosotros sabéis muy bien que tengo un temperamento bastante imprevisible y que puedo llegar en un momento dado a cero a decir cosas que puedo arrepentirme muy mucho a los 10 minutos. Y ha habido varias ocasiones que no vamos a detallar. Tengo que decir que esta pareja que tengo delante han tenido una paciencia de santo para aguantar el momento primadona que me da de vez en cuando y mi salida de pata de banco, que afortunadamente los años me la están apaciguando un poquito. La están amortiguando. Hombre, yo creo que es un todos poco... tenemos ideas de pinzas, ¿eh? Ya, Y todos nos aguantamos. Parece mentira, pero estamos ya terminando. Estamos ya acabando esta emisión tan especial, ¿no? Tan especial y tan distinta. Y seguramente, quizá muchos amigos y amigas del programa hubiesen preferido más casuística, más casos, cuando pasasteis más miedo. Bueno, hemos comentado algunas historias, pero también ha sido una forma de aprender un poco lo que nunca se cuenta, ¿no? Lo que siempre queda en la tramoya mágica de la radio, que habitualmente no sale a la luz. Nosotros estamos muy contentos de vuestro apoyo, de vuestro afecto. Parece mentira, 10 años. Esos son muchos programas, muchas historias. Y queríamos que conocieseis un poco pues la entretela, ¿no? De este equipo, de esta conjunción, que estoy seguro que es algo muy mágico, porque nunca podrá volver a ser lo mismo, lo que decíamos antes, ¿no? Todo cambia, todo varía,
y las coordenadas y las circunstancias han hecho que esto sea así en este momento del tiempo y en este momento de la historia. Y con un enorme eco, por lo que yo percibo. También estamos todavía bajo la influencia de ese afecto que recibimos, por ejemplo, en Valladolid, ¿no? A la nave no le queda más que continuar, más que proseguir su rumbo, porque no hay otra forma. Veremos en qué formatos, de qué maneras, con qué cambios, con qué personajes nuevos, o con qué altas y con qué bajas, porque esto es un carrusel eterno como la propia vida. Pero 10 años después, se dice pronto, un programa de verano, que solo era para el verano, y que, como dice Carmen, seguimos viviendo el verano más grande de nuestra vida y más largo y más apasionante, ha intentado ser sincero con todos vosotros. Es cierto que aquí no se lee, que en la televisión tampoco, pero hay cosas, pequeños secretillos, amables, polémicos, que hemos intentado resolver para que simplemente nos conozcáis un poco más, porque yo creo que también lo merecen. Muchas personas que nunca han podido estar en un programa con nosotros y que tienen sus ideas propias. Quizá algunos piensen que haya mucho de conspiración y que también hemos hecho aquí una especie de paripé, pero como el misterio, cuando la verdad es verdad, se transmite, traspasa el micrófono, traspasa la pantalla y cala y llega. Muchas gracias a todos, gracias Carlos, gracias Fermín, gracias Jorge. Ha sido un honor y un placer compartir con vosotros esta travesía